Jane Eyre, por Charlotte Brontë. Volumen 1, capítulo 1. No pudimos salir a pasear aquel día. De hecho, aquella mañana habíamos pasado una hora deambulando entre los arbustos desnudos. Pero desde la hora del almuerzo, cuando no había visita, la señora Reed comía temprano, el frío viento invernal había traído unas nubes tan oscuras y una lluvia tan penetrante que volver a salir de la casa era impensable. Yo me alegré. Nunca me gustaron los paseos largos, sobre todo en las tardes frías. Me horrorizaba volver a casa a la caída de la tarde, con los dedos helados y el corazón entristecido por las reprimendas de Bessie, la niñera, y humillada por saberme físicamente inferior a Eliza, John y Georgiana Reed. Los tales Eliza, John y Georgiana se encontraban reunidos en torno a su madre en el salón. Esta estaba echada con aspecto totalmente feliz en un sofá junto a la chimenea, rodeada de sus retoños, que en aquel momento ni reñían ni lloraban. A mí me había dispensado de reunirme con el grupo con el pretexto de que lamentaba verse obligada a mantenerme a distancia, pero que hasta que Bessie no le confirmara y ella no observara para sí misma que intentaba de todo corazón adquirir un temperamento más sociable y propio de mi condición de niña y unos modales más atractivos y alegres, algo, por así decirlo, más ligero, franco y natural, realmente debía excluirme de los privilegios otorgados solamente a los niños contentos y felices. ¿Qué dice Bessie que he hecho?, pregunté. Jane, no me gustan los quisquillosos ni los preguntones. Además, encuentro verdaderamente desagradable que una niña conteste de esta manera a sus mayores. Ve a sentarte en algún sitio, y hasta que no tengas cosas agradables que decir, quédate callada. Al lado del salón había una pequeña salita, donde me escabullí. Había una librería. Enseguida me hice con un tomo, asegurándome de que contuviera muchas ilustraciones. Me encaramé al poyo de la ventana, encogí las piernas y me quedé sentada a lo turco. Allí, habiendo corrido casi del todo la cortina de lana roja, me hallaba doblemente retirada del mundo. A mi derecha me ocultaban los pliegues de tapicería escarlata, y a mi izquierda estaban las lunas transparentes de la ventana, que me protegían sin separarme del melancólico día de noviembre. A ratos, al volver las hojas de mi libro, estudiaba el aspecto de la tarde invernal. A lo lejos se divisaba una pálida capa de niebla y nubes. Más cerca, el césped mojado, los arbustos zarandeados por la tormenta y la lluvia incesante que barría el paisaje, salvajemente empujada por una ráfaga larga y lúgubre. Volví a mi libro, La historia de las aves británicas de Bewick, cuyo texto me interesaba poco en términos generales. Sin embargo, contenía ciertas páginas introductorias que, aun siendo una niña, no podía pasar de alto. Eran aquellas páginas que trataban de los nidos de las aves marinas, de las rocas y promontorios solitarios ocupados solo por ellas, de la costa de Noruega, tachonada de islas desde su punto más meridional, Lindenes o Nasse, hasta su cabo norte, donde el mar del norte, en gigantescos remolinos, bulle en torno a las desnudas islas melancólicas del lejano Thule, y el embate del océano Atlántico se agalopa entre las tormentosas islas Hébridas. Tampoco escapaba a mi atención la mención de las desiertas orillas de Laponia, Serbia, Siberia, Spitsbergen, Nueva Zembla, Islandia, Groenlandia, con la vasta extensión de la zona ártica y las desoladas regiones de espacio monótono, ese depósito de escarcha y nieve, donde sólidos campos de hielo, acumulados en montañas alpinas y pulidos por siglos de inviernos, rodean el polo y concentran los múltiples rigores del frío extremado. Formé una idea propia de esas regiones de mortal palidez, llenas de sombras, como todas aquellas nociones medio comprendidas que pululan por los cerebros de los niños, indistintas pero extrañamente impresionantes. Las palabras que figuraban en estas páginas introductorias se relacionaban con las imágenes que le seguían, y explicaban la roca que se erguía solitaria en un mar de olas y espuma, el barco destrozado y abandonado en una costa desolada, la luna fría y pálida que a través de jirones de nubes espiaba un barco que naufragaba. No puedo saber qué sentimiento poblaba el cementerio solitario con sus lápidas grabadas, su puerta, sus 2 árboles, su horizonte plano,
circundado por un muro roto y la luna creciente recién salida que atestiguaba la caída de la tarde. Los dos barcos navegando en un mar aletargado me parecían fantasmas marinos. Pasé rápidamente el diablo que sujetaba el fardo de un ladrón a su espalda. Me inspiraba terror. También me lo inspiraba la negra figura cornuda sentada a solas en una roca, que vigilaba a lo lejos a una muchedumbre agrupada alrededor de una horca. Cada imagen contaba una historia, a menudo misteriosa para mi comprensión rudimentaria y mis sentimientos imperfectos, pero fascinante a pesar de ello. Tan fascinante como los cuentos que Bessie contaba a veces en las tardes de invierno, si estaba de buen humor. En aquellas ocasiones, habiendo acercado su tabla de planchar a la chimenea del cuarto de los niños, nos permitía sentarnos alrededor, y mientras ella se ocupaba de fruncir las puntillas de la señora Reed o plegar los bordes de sus gorros de dormir, alimentaba nuestra ávida curiosidad con historias de amor y aventuras sacadas de viejos cuentos de hadas y romances, o como descubrí más tarde, de las páginas de Pamela y Henry, conde de Moreland. Con el Bewick en mi regazo era feliz, por lo menos feliz a mi manera. Lo único que temía era que me interrumpieran, lo que sucedió demasiado pronto. Se abrió la puerta de la salita. ¡Señora Morros!, gritó la voz de John Reed. Enseguida se calló, ya que la habitación estaba aparentemente vacía. ¿Dónde demonios estará?, continuó. Lizzie, Georgie, llamando a sus hermanas. Joan no está aquí. Díganle a mamá que ha salido bajo la lluvia, mal bicho que es. Menos mal que he corrido la cortina, pensé, deseando con todas mis fuerzas que no descubriese mi escondrijo. De hecho, no lo hubiese encontrado por sí mismo, ya que no era muy agudo, ni de vista ni de ingenio, pero Elisa se asomó a la puerta y dijo enseguida: «Seguro que está en el poyo de la ventana, Jack». Salí inmediatamente, porque temblaba ante la idea de que Jack me fuera a sacar a la fuerza. «¿Qué quieres?», le pregunté con torpe timidez. «Di, ¿qué quiere usted, señorito Reed?», fue su respuesta. «Quiero que vengas aquí». Y sentándose en una butaca, me hizo seña de que me acercara y me quedara de pie ante él. John Reed era un colegial de 14 años, 4 más que yo, que tenía solo 10. Era grande y gordo para su edad, con la piel mate y enfermiza, facciones groseras en un rostro ancho, brazos y piernas pesados, manos y pies grandes. Solía atracarse en la mesa, por lo que era bilioso, de ojos apagados y lagañosos y mejillas flácidas. En aquellas fechas debía estar en el colegio, pero su querida madre lo había llevado a casa durante 1 mes o 2 por su delicada salud. El maestro, el señor Miles, aseguraba que estaría perfectamente si se le enviaran menos pasteles y dulces, pero el corazón de su madre rechazaba tan dura opinión y se empeñaba en creer la idea más benigna de que su mala salud se debía al exceso en los estudios y quizá a la añoranza de su casa. John no quería mucho a su madre ni a sus hermanas, y a mí me odiaba. Me fastidiaba y maltrataba, no 2 o 3 veces a la semana, ni 2 o 3 veces al día, sino todo el tiempo. Cada uno de mis nervios lo temía, cada pedazo de carne que cubría mis huesos se encogía cuando él se acercaba. Había momentos en los que me desconcertaba el terror que me producía, ya que no tenía ninguna defensa posible contra sus amenazas ni sus malos tratos. Los criados no querían ofender a su joven amo poniéndose de mi parte, y la señora Rita era sorda y ciega en este asunto. Jamás lo vio pegarme ni lo oyó insultarme, a pesar de que ambas cosas ocurrían en su presencia de vez en cuando, aunque más frecuentemente a sus espaldas. Acostumbrado a obedecer a John, me acerqué a su sillón. Invirtió unos 3 minutos en sacarme la lengua cuán larga era sin dañar la raíz. Sabía que no tardarían mucho en pegarme, y aunque temía el golpe, reflexionaba sobre el aspecto feo y repugnante del que había de asestarlo. Me pregunto si leyó estas ideas en mi cara, porque de repente, sin decir palabra, me pegó con todas sus fuerzas. Me tambaleé, y al recordar el equilibrio retrocedí 1 paso o 2. «Eso por tu impertinencia al contestar a mamá hace un rato», dijo.
y por tu manera furtiva de meterte detrás de las cortinas, y por la mirada que tenías en los ojos hace 2 minutos, rata asquerosa. Habituada a las injurias de John Reed, nunca se me hubiera ocurrido contestarle. Mi preocupación era aguantar el golpe que estaba segura seguiría el insulto. ¿Qué hacías detrás de la cortina?, me preguntó. Leía. Enséñame el libro. Volví junto a la ventana para cogerlo. No tienes por qué coger nuestros libros, dependes de nosotros, dice mamá. No tienes dinero, pues tu padre no te dejó nada, y deberías estar pidiendo limosna, no viviendo aquí con nosotros, hijos de un caballero, comiendo lo que comemos nosotros y llevando ropa comprada por nuestra querida madre. Yo te enseñaré a saquear mi biblioteca porque es mía. Toda la casa es mía, o lo será dentro de unos cuantos años. Ve y ponte al lado de la puerta, apartada del espejo y de las ventanas. Así lo hice, sin darme cuenta al principio de lo que pretendía, pero cuando vi cómo levantaba el libro y lo apuntaba, y se ponía en pie para lanzarlo, instintivamente me eché a un lado con un grito de miedo, pero demasiado tarde. Arrojó el tomo, me dio, caí y me golpeé la cabeza contra la puerta, hiriéndome. El corte sangraba y el dolor era fuerte, pero mi terror había disminuido, y otros sentimientos acudieron en su lugar. «Eres perverso y cruel», dije. «Eres como un asesino, un tratante de esclavos, un emperador romano». Había leído la historia de Roma de Goldsmith, y ya tenía opinión propia sobre Nerón, Calígula y los demás. En mi fuero interno había visto más similitudes, pero nunca pensé decirlas en voz alta de este modo. ¿Qué? Gritó. ¿Será posible que me diga estas cosas? ¿Has oído, Elisa y Georgiana? Se lo voy a contar a mamá, pero primero... Se abalanzó sobre mí. Sentí cómo me cogía del pelo y del hombro, pero se las veía con un ser desesperado. Para mí era realmente como un tirano o un asesino. Sentí deslizarse por mi cuello unas gotas de sangre de la cabeza, y era consciente de un dolor punzante. Estas sensaciones eran temporalmente más fuertes que el miedo, y me defendí frenéticamente. No sé exactamente lo que hice con las manos, pero me llamó «Rata, rata», y berrió con fuerza. Llegaban refuerzos. Elisa y Georgiana habían salido corriendo en busca de la señora Reed, que había subido al piso superior. Entonces entró en escena, seguida por Bessie y Abbott, su doncella. Nos separaron. Oí que decían: «Vaya, vaya, qué fiera, atacar así al señorito John». ¿Se ha visto alguna vez semejante furia? Entonces intervino la señora Reed. «Llévensela al cuarto rojo y enciérrenla ahí». 4 manos cayeron inmediatamente sobre mí y me llevaron escaleras arriba. Volumen 1. Capítulo 2. Me resistí durante todo el camino, algo inusitado por mi parte, que reforzó la mala impresión que Bessie y Abbott ya estaban predispuestas a albergar sobre mí. A decir verdad, estaba alterada, o más bien fuera de mí, como dirían los franceses. Me daba cuenta de que un solo momento de rebeldía ya me había hecho merecedora de extraños castigos, y como cualquier esclavo rebelde, estaba dispuesta, desesperada como me sentía, a hacer lo que fuera. «Sujétele los brazos, señorita Abbott. Parece un gato salvaje». «¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!», gritaba la doncella. «¡Qué comportamiento más escandaloso, señorita Eyre! Mira que pegar a un joven caballero hijo de su benefactora, su amo». «¿Amo? ¿Mi amo? ¿Es que yo soy una criada?» «No, es menos que una criada, ya que no hace nada por ganarse el pan. Venga, siéntese y reflexione sobre su maldad». Ya me tenían en la habitación indicada por la señora Reed, donde me habían sentado en un butaco. Mi primer instinto fue levantarme como un resorte, pero 2 pares de manos me detuvieron en el acto. «Si no se está quieta, tendremos que atarla», dijo Bessie. «Señorita Abbott, présteme sus ligas. Las mías se romperían enseguida».
La señorita Abbott se volvió para quitar de su gruesa pierna la liga solicitada. Estos preparativos para atarme, con la humillación adicional que aquello suponía, calmaron un poco mi agitación. «No te las quites», dije. «No me moveré». Y para demostrárselo me agarré con las manos a mi asiento. «Más vale que así sea», dijo Bessie, y al comprobar que me tranquilizaba de veras, me soltó. Ella y la señorita Abbott se quedaron con los brazos cruzados, mirándome la cara dubitativas y con el ceño fruncido, como si no creyeran que estaba en mi sano juicio. «Nunca antes había hecho esto», dijo Bessie al fin, volviéndose hacia la doncella. «Pero siempre lo ha tenido dentro», fue la respuesta. «Muchas veces le he dicho a la señora mi opinión sobre la niña, y ésta estaba de acuerdo conmigo. Es una criatura retorcida. Nunca he conocido a una niña tan pequeña con tantas artimañas». Bessie no contestó, pero poco después dijo, dirigiéndose a mí: «Debería darse cuenta, señorita, de que está en deuda con la señora Reed. Ella la mantiene. Si la echara, tendría que ir al hospicio». Yo no tenía respuesta a sus palabras, que no me cogían de nuevas, pues mis primeros recuerdos incluían indicios en este sentido. Este reproche sobre mi dependencia se había convertido en una especie de sonsonete en mis oídos, doloroso y opresivo, y solo comprensible a medias. La señorita Abbott siguió: «Y no debe considerarse igual que las señoritas Reed o el señorito, solo porque la señora, en su bondad, le permite educarse con ellos. Ellos tendrán una cantidad de dinero, y usted no tendrá nada. A usted le corresponde mostrarse humilde e intentar agradarles. Lo que le decimos es por su bien», añadió Bessie, en un tono algo más suave. «Debe intentar hacerse útil y agradable, y entonces quizá tenga siempre un hogar aquí. Pero si se vuelve apasionada y grosera, la señora la echará, estoy segura». «Además», dijo la señorita Abbott, «Dios la castigará. Podría ser que muriera en mitad de una de sus pataletas. ¿Y a dónde iría entonces? Vamos, Bessie, dejémosla. Por nada del mundo tendría yo un corazón tan duro como el suyo. Rece sus oraciones, señorita Eyre, cuando se quede sola, porque si no se arrepiente, algo malo podría bajar por la chimenea para llevársela». Se marcharon, echando la llave al salir por la puerta. El cuarto rojo era una habitación de huéspedes rara vez usada, o mejor dicho, nunca, a no ser que la afluencia ocasional de visitantes a Gateshead Hall obligara a utilizar todos los aposentos disponibles. Sin embargo, era una de las habitaciones más grandes y majestuosas de la mansión. En el centro, como un tabernáculo, se erguía una cama con enormes columnas de caoba, rodeada de cortinas de damasco de un rojo oscuro. Las dos grandes ventanas, de persianas siempre bajadas, estaban medio veladas por pliegues y guirnaldas de la misma tapicería. La alfombra era roja, una tela carmesí vestía la mesa que estaba al pie de la cama. Las paredes eran de un tenue color beige con un tinte rosado. El armario, el tocador y las sillas eran de caoba antigua con una pátina oscura. En medio de estas sombras profundas se alzaban, altos y de un blanco deslumbrante, los colchones y las almohadas de la cama, cubiertas con una nívea colcha de Marsella. Casi igualmente imponente, cerca de la cabecera de la cama, había una butaca, también blanca, de grandes cojines, con un escabel delante que a mí me recordaba un trono mortecino. Esta habitación era fría, ya que pocas veces se encendía la chimenea. Era silenciosa por hallarse alejada del cuarto de los niños y de la cocina, solemne porque rara vez entraba nadie. Solo la criada entraba los sábados para quitar del espejo y de los muebles el polvo acumulado a lo largo de la semana, y la misma señora Reed la visitaba, muy de tarde en tarde, para revisar el contenido de un cajón oculto en el armario, donde se guardaban diversos pergaminos, su joyero y una miniatura de su difunto marido, y en estas últimas palabras yace el secreto del cuarto rojo, el maleficio que lo hacía tan solitario a pesar de su esplendor. El señor Reed había muerto 9 años antes. Fue en este cuarto donde echó su último aliento. Aquí estuvo de cuerpo presente. De aquí sacaron los hombres de la funeraria su ataúd, y desde aquel día una sensación de melancólica consagración había evitado que se frecuentase. «Me asiento»,
en el que Bessie y la amargada señorita Otto me habían dejado cautiva, era una otomana baja junto a la chimenea de mármol. La cama se alzaba ante mí. A mi derecha se encontraba el armario alto y oscuro, con reflejos apagados de diferente intensidad realzando el lustre de sus paneles. A mi izquierda estaban las ventanas con cortinas, entre ellas un gran espejo reflejaba la majestuosidad vacía de la habitación. No estaba del todo segura de que hubieran cerrado con llave, por lo que cuando me atreví a moverme me levanté para comprobarlo. Desgraciadamente, sí, nunca hubo cárcel más segura. Al volver tuve que pasar por delante del espejo, y mis ojos, fascinados, exploraron involuntariamente las profundidades allí reveladas. Todo parecía más frío y más oscuro en aquel hueco quimérico que en la realidad. La extraña figura que me contemplaba, con el rostro y los brazos pálidos matizando la oscuridad y los ojos relucientes de miedo moviéndose entre tanta quietud, realmente tenía el aspecto de un espíritu. Me recordaba uno de esos diminutos fantasmas, mitad hada, mitad duende, que en los cuentos nocturnos de Bessie salían de las cañadas cubiertas de lechos de los páramos, apareciéndose ante los ojos de los viajeros tardíos. Volví a mi taburete. En ese momento me embargaba la superstición, aunque todavía no le había llegado la hora de su victoria final. Todavía tenía la sangre caliente, todavía el ímpetu de esclava rebelde me llenaba de amargo vigor. Todavía tenía que contener el embate de pensamientos retrospectivos antes de amedrentarme ante el presente desolador. Toda la tiranía violenta de John Reed, toda la altiva indiferencia de sus hermanas, toda la aversión de su madre, toda la parcialidad de las criadas vinieron a mi mente turbada como el sedimento oscuro de un pozo turbio. ¿Por qué siempre sufría, siempre intimada, acusada y condenada? ¿Por qué no podía agradar? ¿Por qué eran inútiles mis intentos de granjearme el favor de nadie? A Elisa, cabezota y egoísta, la respetaban. A Georgiana, con un genio malicioso, llena de corrosivo rencor y con un porte insidioso e insolente, la mimaban todos. Su belleza, sus mejillas sonrosadas y sus rizos dorados parecían deleitar a todos los que la contemplaban y procurarle impunidad por cualquier defecto. A John nadie lo contradecía, y mucho menos castigaba, aunque retorcía el pescuezo de las palomas, mataba a los polluelos, azuzaba a los perros contra las ovejas, robaba la fruta y destrozaba los brotes de las plantas más bellas del invernadero. También llamaba vieja a su madre, y a veces la insultaba por tener la tez tan oscura como la suya propia. La desobedecía descaradamente, y a menudo rompía o estropeaba sus ropas de seda, y a pesar de todo ello, era su cariñito. Yo no me atrevía a cometer ninguna falta. Me esforzaba por cumplir con todas mis obligaciones y se me llamaba traviesa y molesta, arisca y ruin, día y noche, día tras día. Todavía me dolía la cabeza, que sangraba por el golpe y la caída que había sufrido. Nadie había reñido a John por pegarme sin motivo, pero yo, por haberme vuelto contra él para evitar más violencia irracional, cargaba con la desaprobación de todos. Es injusto, decía mi razón, llevada por el doloroso estímulo a investirse de un poder precoz aunque pasajero, y la resolución, igualmente espoliada, instigaba algún resorte dentro de mí a buscar la manera de rehuir tanta opresión, como escaparme, o si eso no era posible, nunca volver a comer ni a beber y dejarme morir. Qué consternación padeció mi alma esa fatídica tarde, qué tumulto en mi cerebro y qué insurrección en mi corazón. Pero en medio de qué oscuridad y gran ignorancia se libró aquella batalla mental. No tenía respuesta a la incesante pregunta interior de por qué sufría así. Ahora, después de no quiero decir cuántos años, lo veo claramente. Yo era una nota discordante en Gateshead Hall. No me parecía ninguno de los de allí. No tenía nada en común con la señora Reed ni con sus hijos, ni con la servidumbre para ella elegida. De hecho, si ellos no me querían, tampoco yo los quería a ellos. No estaban obligados a mirar con cariño a una criatura que tenía tan poco en común con todos ellos. Una criatura heterogénea, tan diferente de ellos en temperamento, capacidad y propensiones. Una criatura inútil, incapaz de servir sus intereses o proporcionarles placer. Una criatura odiosa, que alimentaba sentimientos de indignación por su trato y de desprecio por sus criterios. Sé que de haber sido una niña optimista, brillante, desenfadada,
exigente, guapa y juguetona, aunque hubiese sido igualmente desvalida y una carga, la señora Rita habría aguantado más complacida mi presencia. Sus hijos habrían abrigado hacia mí mayores sentimientos de cordialidad, y las criadas habrían estado menos dispuestas a convertirme siempre en chivo expiatorio. La luz del día empezó a abandonar el cuarto rojo, y la tarde nubosa cedía ante el crepúsculo gris. Oía la lluvia batirse sin cesar contra la ventana de la escalera, y el viento aullar en el bosquecillo de detrás de la casa. Por momentos me iba quedando helada como la piedra y empecé a descorazonarme. Mi estado habitual de humillación, inseguridad y profunda depresión apagó las brasas de mi ira disminuida. Todos decían que era mala, y quizás tuvieran razón. ¿Acaso no acababa de pensar en dejarme morir de inanición? Esto sí era un delito. ¿Merecía morir? ¿Era un destino atractivo la cripta, bajo el presbiterio de la iglesia de Gateshead? En esa cripta, tenía entendido, yacía el señor Reed, y este recuerdo lo trajo a mi mente y pensé en él cada vez con más espanto. No lo recordaba, pero sabía que había sido tío mío, hermano de mi madre, que me había acogido en su casa al quedarme huérfana, y en su última hora había exigido a la señora Reed que prometiese criarme y educarme como una de sus propios hijos. Probablemente la señora Reed considerase que había mantenido su promesa y realmente creo que la había hecho en la medida de sus posibilidades. Pero ¿cómo iba a querer a una extraña de otra sangre después de la muerte de su marido, por comprometida que estuviese? Debía de ser de lo más irritante encontrarse obligada por una promesa impuesta a ser de madre a una niña rara, a la que no era capaz de amar, y ver a una forastera poco simpática entrometiéndose permanentemente en su grupo familiar. Se me ocurrió un pensamiento singular. No tenía ninguna duda de que, de haber seguido vivo, el señor Reed me hubiera tratado con afecto. Ahora, al mirar la cama blanca y las paredes oscuras, echando de vez en cuando una ojeada fascinada al espejo de brillo apagado, empecé a recordar las historias que había oído sobre los muertos inquietos en sus tumbas por la violación de sus últimos deseos, que regresaban a la tierra para castigar a los perjuros y vengar a los oprimidos. Y pensé que el espíritu del señor Reed, molesto por los agravios sufridos por la hija de su hermana, podía salir de su morada en la cripta de la iglesia o en el mundo desconocido de los muertos y alzarse ante mí en esta habitación. Enjuagué mis lágrimas y acallé mis sollozos, temerosa de que una señal de pena extremada pudiera despertar una voz sobrenatural para que me consolase, o llamar de las tinieblas un rostro resplandeciente para inclinarse sobre mí con extraña lástima. Esta idea, aunque en teoría era un consuelo, me pareció que sería terrible si se hacía realidad. Intenté con todas mis fuerzas reprimirla, procuré ser fuerte. Sacudiendo la cabeza para quitarme el cabello de los ojos, levanté la cabeza e intenté mirar intrépida por la habitación. En ese momento apareció una luz en la pared. Me pregunté si era un rayo de luna que penetraba por algún resquicio de la persiana. Pero no, la luz de la luna no se movía, y esta sí. Ante mis ojos se deslizó por el techo y tembló encima de mi cabeza. Ahora puedo suponer que este haz de luz probablemente fuera el reflejo de una linterna de alguien que cruzaba el jardín. Pero entonces, con la mente propensa a abrigar ideas de horror y con los nervios sacudidos por la agitación, creí que la luz móvil y veloz era un mensajero de una aparición del más allá. Me latía rápidamente el corazón, me ardía la cabeza. Mis oídos se llenaron con un sonido que me pareció el batir de alas. Sentí algo junto a mí. Me sentí oprimida, ahogada. Mi resistencia se derrumbó. Corrí hasta la puerta y la sacudí desesperadamente. Se acercaron unos pasos apresurados por el corredor. Giró la llave y entraron Bessie y Abbott. «Señorita Eyre, ¿está enferma?» «¡Qué ruido más espantoso! ¡Me ha atravesado!», exclamó Abbott. «¡Sáquenme de aquí! ¡Llévenme al cuarto de los niños!», grité. «¿Por qué? ¿Se ha hecho daño? ¿Ha visto algo?», preguntó de nuevo Bessie. «Oh, he visto una luz y pensaba que venía un fantasma». Había cogido la mano de Bessie y ella no la apartó. «Ha gritado adrede», declaró Abbott con cierto desprecio. «¿Y qué grito? De haber sufrido un gran dolor se le podría perdonar, pero solo quería traernos a todos aquí. Conozco sus tretas». «¿Qué sucede aquí?», preguntó otra voz autoritaria, y se acercó por el corredor la señora Reed.
su tocado agitado por la prisa y sus ropas crujiendo tempestuosamente. Abbott y Bessie, creí haber dado instrucciones de que Jane Eyre permaneciera en el cuarto rojo hasta que acudiera yo misma. La señorita Jane gritó muy fuerte, señora, dijo Bessie suplicante. Déjenla ir, fue la respuesta. Suelta la mano de Bessie, niña. No te vas a librar de esta manera, te lo aseguro. Odio los engaños, especialmente de los niños. Es mi deber enseñarte que tus trucos no funcionarán. Ahora te quedarás una hora más, y solo en el caso de total sumisión y tranquilidad te dejaré salir. Oh, tía, piedad, perdóneme, no puedo soportarlo. Castígueme de otra manera. Me moriré si... ¡Silencio! Esta violencia me repugna. Seguro que era verdad. A sus ojos yo era una actriz precoz. Me consideraba realmente un compendio de pasiones virulentas, un espíritu innoble y de duplicidad peligrosa. Habiéndose retirado Bessie y Abbott, la señora Reed, hastiada de mi angustia ya frenética y mis sollozos incontrolados, me empujó bruscamente y cerró la puerta con llave, sin más palabras. La oí alejarse, y poco después de que se hubo marchado, supongo que sufrí una especie de ataque, y perdí el conocimiento. Volumen 1. Capítulo 3. Lo primero de lo que me acuerdo después de aquello es de una especie de pesadilla en el curso de la cual veía ante mí una extraña y terrible claridad roja, atravesada por barras negras. Parecía oír voces confusas, semejantes al aullido del viento o al ruido de la caída del agua de una cascada. El terror confundía mis impresiones. Luego noté que alguien me cogía, me incorporaba de un modo mucho más suave que hasta entonces lo hiciera nadie conmigo y me sostenía en aquella posición, con la cabeza apoyada, no sé si en una almohada o en un brazo. 5 minutos después, las nubes de las pesadillas se disiparon y me di cuenta de que estaba en mi propio lecho y que la luz roja era el fuego de la chimenea del cuarto de los niños. Era de noche, una bujía ardía en la mesilla. Bessie estaba a los pies de la cama con una vasija en la mano y un señor, sentado a la cabecera, se inclinaba hacia mí. Sentí una inexplicable sensación de alivio, de protección y de seguridad al ver que aquel caballero era un extraño a la casa. Separé mi mirada de Bessie, cuya presencia era menos desagradable que me lo hubiera sido, por ejemplo, la de la señorita Abbott, y la fijé en el rostro del caballero. Le reconocí. Era el señor Lloyd, un boticario a quien mi tía solía llamar cuando alguien de la servidumbre estaba enfermo. Para ella y para sus niños avisaba al médico de siempre. ¿Qué? ¿Sabes quién soy?, me preguntó el señor Lloyd. Pronuncié su nombre y le tendí la mano. Él la estrechó sonriendo y dijo: Vaya, vaya, todo va bien. Luego encargó a Bessie que no me molestasen durante la noche y dio algunas otras instrucciones complementarias. Dijo después que volvería al día siguiente y se fue, con gran sentimiento mío. Mientras estuvo sentado junto a mí, yo sentía la impresión de que tenía un amigo a mi lado, pero cuando salió y la puerta se cerró tras él, un gran abatimiento invadió mi corazón. Dijérase que la habitación se había quedado a oscuras. ¿No tiene ganas de dormir, señorita Jane?, preguntó Bessie con inusitada dulzura. Apenas me atreví a contestarle, temiendo que sus siguientes palabras fuesen tan violentas como las habituales. Probaré a dormir, dije únicamente. ¿Quiere usted comer o beber algo? No, Bessie, muchas gracias. Entonces voy a acostarme, porque son más de las 12. Si necesita algo durante la noche, llámeme. Aquella extraordinaria amabilidad me animó a preguntarle: ¿Qué pasa, Bessie? ¿Estoy enferma? Se desmayó usted en el cuarto rojo, pero esté segura de que pronto se pondrá buena. Y se fue a la habitación de la doncella, que estaba contigua. Le oí decirle: Venga a dormir conmigo en el cuarto de los niños. Sara, no quisiera por nada del mundo estar sola esta noche con esa pobre pequeña. Temo que se muera.
Dios sabe lo que habrá visto en el cuarto rojo. La señora esta vez ha sido demasiado severa. Sara la acompañó. Ambas se acostaron y durante media hora estuvieron cuchicheando, antes de dormirse. Yo únicamente pude entender retazos aislados de su conversación, por los que solo saqué en limpio la esencia del objeto de la charla. Vio una aparición vestida de blanco, y detrás de ella un enorme perro negro. 3 golpes en la puerta de la habitación. Una luz en el cementerio de la iglesia. Y otras cosas por el estilo. Se durmieron al fin. El fuego y la bujía se apagaron. Pasé toda la noche en un temeroso insomnio. Mis ojos, mis oídos y mi cerebro estaban invadidos de un miedo terrible, de un miedo como solo los niños pueden sentir. Con todo, ninguna enfermedad grave siguió aquel incidente del cuarto rojo. El suceso me produjo únicamente un trauma nervioso, que aún hoy repercute en mi cerebro. Sí, señora Reed, a usted le debo bastantes sufrimientos mentales. Pero la perdono, porque sé que ignoraba usted lo que hacía y que cuando me sometía a aquella tortura pensaba corregir mis malas inclinaciones. Al día siguiente ya me levanté y estuve sentada junto al fuego de nuestro cuarto, envuelta en un mantón. Físicamente me sentía débil y quebrantada, pero mi mayor sufrimiento era un inmenso abatimiento moral, un abatimiento que me hacía prorrumpir en silencioso llanto. Intentaba enjuagar mis lágrimas, pero inmediatamente otras inundaban mis mejillas. Sin embargo, tenía motivos para sentirme feliz. La señora Rita había salido con sus niños en coche. Abbott estaba en otro cuarto, y Bessie, según se movía de aquí para allá arreglando la habitación, me dirigía de vez en cuando alguna frase amable. Tal cosa constituía para mí un paraíso de paz, acostumbrada como me hallaba a vivir entre continuas reprimendas y frases desagradables. Pero mis nervios se hallaban en un estado tal que ni siquiera aquella calma podía apaciguarla. Bessie se fue a la cocina y volvió trayéndome una tarta en un plato de china de brillantes colores, en el que había pintado un ave del paraíso enguirnaldada de pétalos y capullos de rosa. Aquel plato despertaba siempre mi más entusiasta admiración, y repetidas veces había solicitado la dicha de poderlo tener en la mano para examinarlo, pero tal privilegio me fue denegado siempre hasta entonces. Y he aquí que ahora aquella preciosidad se hallaba ante mis rodillas, y que me invitaba cordialmente a comer el delicado pastel que contenía. Mas aquel favor llegaba, como otros muchos ardientes deseados en la vida, demasiado tarde. No tenía ganas de comer la tarta, y las flores y los plumajes del pájaro me parecían aquel día extrañamente deslucidos. Bessie me preguntó si quería algún libro, y esta palabra obró sobre mí como un enérgico estimulante. Le pedí que me trajese de la biblioteca los viajes de Gulliver. Yo los leía siempre con deleite renovado, y me parecían mucho más interesantes que los cuentos de hadas. Habiendo buscado en vano los enanos de los cuentos, entre las campánulas de los campos, bajo las setas y entre las hierdas que decoraban los rincones de los muros antiguos, había llegado hacía tiempo en mi interior a la conclusión de que aquella minúscula población había emigrado de Inglaterra, refugiándose en algún país lejano. Y como Lilliput y Procting-Tank eran en mi opinión partes tangibles de la superficie terrestre, no dudaba que algún día, cuando fuera mayor, podría, siendo un largo viaje, ver con mis ojos las casitas de los liliputienses, sus arbolitos, sus minúsculas vacas y ovejas y sus diminutos pájaros, y también los maizales del país de los gigantes, altos como bosques, los perros y gatos grandes como monstruos, y los hombres y mujeres del tamaño de los toros. No obstante, ahora tenía en mis manos aquel libro, tan querido para mí, y mientras pasaba sus páginas y contemplaba sus maravillosos grabados, todo lo que hasta entonces me causaba siempre tan infinito placer, me resultaba hoy turbador y temeroso. Los gigantes eran descarnados espectros, los enanos malévolos duendes, y Gulliver un desolado vagabundo perdido en aquellas espantables y peligrosas regiones. Cerré el libro y lo coloqué sobre la mesa, al lado de la tarta intacta. Bessie había terminado de arreglar el cuarto, y abriendo un cajoncito, lleno de espléndidos retales de tela y satén, se disponía a hacer un gorrito más para la muñeca de Georgiana. Mientras lo confeccionaba, comenzó a cantar. En aquellos días lejanos, oh, cuánto tiempo atrás.
Le había oído a menudo cantar lo mismo y me agradaba mucho. Bessie tenía, o me lo parecía, una voz muy dulce, pero entonces yo creía notar en su acento una tristeza indescriptible. A veces, absorta en su trabajo, cantaba el estribillo muy bajo, muy lento. ¿Cuánto tiempo atrás? Y la melodía sonaba con la dolorosa cadencia de un himno funeral. Luego pasó a cantar otra balada, y esta era ya francamente melancólica. Mis pies están cansados y mis miembros rendidos. Qué áspero es el camino, qué empinada la cuesta. Pronto las tristes sombras de una noche sin luna cubrirán el camino del pobre niño huérfano. Oh, ¿por qué me han mandado tan lejos y tan solo, entre los campos negros y entre las grises rocas? Los hombres son muy duros, solamente los ángeles velan los tristes pasos del pobre niño huérfano. Y he aquí que sopla, suave, la brisa de la noche. Ya en el cielo no hay nubes y las estrellas brillan, porque Dios, bondadoso, ha querido ofrecer protección y esperanza al pobre niño huérfano. ¿Acaso caeré cruzando el puente roto, o me hundiré en la ciénaga siguiendo un fuego fatuo? Pero entonces el buen Padre de las alturas recibirá el alma del pobre niño huérfano. Y aun cuando en este mundo no haya nadie que me ame, y no tenga ni padres ni hogar a que acogerme, no ha de faltar, al fin, en el cielo, un hogar ni el cariño de Dios al pobre niño huérfano. Bessie, cuando acabó de cantar, me dijo: «Señorita Jane, no llore». Era como si hubiese dicho al fuego: «No quemes». Pero ¿cómo podía ella adivinar mi sufrimiento? El señor Lloyd acudió durante la mañana. «Ya levantada, ¿eh? ¿Qué tal está?» Bessie contestó que ya me hallaba bien. «Hay que tener mucho cuidado con ella. Ven aquí, Jane. Te llamas Jane, ¿verdad?» «Sí, señor. Jane Eyre». «Bueno, dime, ¿por qué llorabas? ¿Te ocurre algo?» «No, señor». «Quizá llore porque la señora no la ha llevado en coche con ella», sugirió Bessie. «Seguramente no. Es demasiado mayor para llorar por tales minucias». Yo protesté de aquella injusta imputación diciendo: «Nunca he llorado por esas cosas. No me gusta salir en coche. Lloro porque soy muy desgraciada». «Oh, señorita», exclamó Bessie. El buen boticario pareció quedar perplejo. Yo estaba en pie ante él mientras me contemplaba con sus pequeños ojos grises, no muy brillantes, pero sí perspicaces y agudos. Su rostro era anguloso, aunque bien conformado. Me miró detenidamente y me preguntó: «¿Qué sucedió ayer?» «Se cayó», se apresuró a decir Bessie. «¿Cómo que se cayó? Cualquiera diría que es un bebé que no sabe andar. No puede ser. Esta niña tiene lo menos 8 o 9 años». «Es que me pegaron», dije, dispuesta a dar una explicación del suceso que no ofendiera mi orgullo de niña mayor. «Pero no me puse mala por eso», añadí. El señor Lloyd tomó un polvo de rapé de su tabaquera. Cuando lo estaba guardando en el bolsillo de su chaleco, sonó la campana que llamaba a comer a la servidumbre. «Váyase a comer», dijo a Bessie al oír la campana. «Yo, entre tanto, leeré algo a Jane hasta que usted vuelva». Bessie hubiese preferido quedarse, pero no tuvo más remedio que salir, porque la puntualidad en las comidas se observaba con extraordinaria rigidez en Gateshead Hall. «¿Qué es lo que te pasó ayer?», preguntó el señor Lloyd cuando Bessie hubo salido. «Me encerraron en un cuarto donde había un fantasma y me tuvieron allí hasta después de oscurecer». El boticario sonrió, pero a la vez frunció el entrecejo. «¿Qué niña eres? Un fantasma. ¿Tienes miedo a los fantasmas?» Sí, era el fantasma del señor Reed, que murió en aquel cuarto. Ni Bessie ni nadie se atreve a ir a él por la noche. Y a mí me dejaron allí sola y sin luz. Es una maldad muy grande y nunca la perdonaré». «¡Qué bobada! ¿Y es por eso por lo que te sientes tan desgraciada? ¿Tendrías miedo allí ahora, que es de día?»
No, pero por la noche sí. Además soy desgraciada, muy desgraciada por otras cosas. ¿Qué cosas? Dímelas. Yo hubiera deseado de todo corazón explicárselas, y sin embargo me resultaba difícil contestarle con claridad. Los niños sienten, pero no saben analizar sus sentimientos, y si logran analizarlos en parte, no saben expresarlos con palabras. Temerosa, sin embargo, de perder aquella primera y única oportunidad que se me ofrecía de aliviar mis penas narrándolas a alguien, di después de una pausa una respuesta tan verdadera como pude, aunque poco explícita en realidad. Soy desgraciada porque no tengo padre, ni madre, ni hermanos ni hermanas. Pero tienes una tía bondadosa y unos primitos. Yo callé un momento, luego insistí. Pero John me pega y mi tía me encierra en el cuarto rojo. El señor Lloyd sacó otra vez su caja de rapé. ¿No te parece que esta casa es muy hermosa?, dijo. ¿No te agrada vivir en un sitio tan bonito? Pero la casa no es mía, y Abbott dice que tengo menos derecho de estar aquí que una criada. Bah, no es posible que no te encuentres a gusto. Si tuviera dónde ir, me iría muy contenta, pero no podré hacerlo hasta que sea una mujer. Puede que sí. ¿Quién sabe? ¿No tienes más parientes que la señora Reed? Creo que no, señor. ¿Nadie por parte de padre? No lo sé. Se lo pregunté a mi tía una vez y me dijo que quizás tuviese algunos parientes pobres y humildes llamados Sayer, pero que no sabía nada de ellos. ¿Y si los tuvieses, te gustaría ir a vivir con ellos? Reflexioné. La pobreza atemoriza a los adultos y aún más a los niños, que no tienen idea de lo que es ser pobre, trabajador y respetable. Solo relacionan la palabra con ropa andrajosa, comida escasa, chimeneas apagadas, modales toscos y vicios denigrantes. Para mí, la pobreza era sinónimo de degradación. No, no me gustaría vivir con personas pobres. ¿Aunque te trataran con amabilidad? Negué con la cabeza. No creía posible que los pobres pudieran ser amables, y además aprender a hablar como ellos, adaptar sus modales, ser inculta, crecer para convertirme en una de las pobres que a veces veía amamantando a sus niños o lavándose la ropa en las puertas de las casitas de la aldea de Gateshead. No me consideraba tan valiente como para comprar mi libertad a tal precio. ¿Pero tan pobres son tus parientes? ¿Son de clase trabajadora? No lo sé. Mi tía dice que si existen deben ser unos mendigos, y no me gustaría ponerme a mendigar. ¿Te gustaría ir a la escuela? Me puse a reflexionar de nuevo. Apenas si sabía lo que era la escuela. A veces Bessie la nombraba como un lugar donde se sentaban a las señoritas en duros bancos, se les enseñaba a andar derechas con tablas a la espalda y se les exigía que fueran extremadamente refinadas y correctas. John Reed odiaba su escuela y no tenía nada bueno que decir de su maestro, pero los gustos de John Reed no me servían de ejemplo, y si las impresiones de Bessie sobre la disciplina escolar, basadas en lo que le habían dicho las señoritas de la casa donde había servido antes de venir a Gateshead, me resultaban algo aterradoras, los detalles de las habilidades adquiridas por esas mismas señoritas me resultaban muy atractivas. Hablaba de las bellas pinturas de paisajes y flores que ejecutaban, de las canciones que cantaban y las piezas que tocaban, de las labores que realizaban, de los libros que traducían del francés. Al escucharla, mi espíritu anhelaba emularlas. Además, la escuela sería un cambio completo, significaría un largo viaje, alejarme totalmente de Gateshead y emprender una nueva vida. Sí que me gustaría ir a la escuela, dije después de tanto reflexionar. Vaya, vaya. ¿Quién sabe lo que puede pasar?, dijo el señor Lloyd levantándose. Esta niña necesita un cambio de aires y de ambiente, añadió para sí. Sus nervios están deshechos. Volvió Bessie y al mismo tiempo se oyó acercarse el coche sobre la gravilla de la entrada. ¿Será su señora Bessie?, preguntó el señor Lloyd. Quisiera hablar con ella antes de marcharme. Bessie le pidió que bajara a la salita y lo acompañó.
Deduzco, por lo que sucedió después, que en la entrevista que tuvo lugar entre él y la señora Reed, el boticario se atrevió a recomendar que me enviara a la escuela. Dichas recomendaciones fueron escuchadas, porque como dijo Abbott a Bessie, mientras cosían en el cuarto de los niños después de acostarme una noche, la señora estaba bastante contenta de deshacerse de una niña tan difícil y arisca, que siempre parecía andar espiando a todo el mundo y maquinando maldades a espaldas de todos. Creo que para Abbott yo era una especie de Guy Fawkes infantil. Por la conversación entre Abbott y Bessie, también me enteré de que mi padre había sido un clérigo pobre, que se había casado con mi madre en contra de los deseos de los suyos, que lo consideraban inferior a ella, que mi abuelo se enfadó tanto por su desobediencia que la desheredó, que al año de su matrimonio mi padre contrajo el tifus en una visita a los pobres de la gran ciudad industrial donde tenía su parroquia, donde había una epidemia de esa enfermedad, que contagió a mi madre y que ambos murieron con un mes de diferencia. Cuando Bessie supo esta historia, suspiró y dijo: «La pobre señorita Jane es digna de compasión también, Abbott». «Sí», contestó Abbott. «Si fuera una niña simpática y bonita, su desamparo nos inspiraría lástima, pero ¿quién va a preocuparse por semejante birria?». «Nadie, a decir verdad», asintió Bessie. «En cualquier caso, en las mismas circunstancias, una belleza como la señorita Georgiana daría más pena». «Sí, adoro a la señorita Georgiana», convino Abbott apasionadamente. «Angelito, con sus largos rizos y sus ojos azules, y esos colores que tiene, como salida de un cuadro. Bessie, me apetece tomar tostadas con queso para cenar». «A mí también, con una cebolla al horno. Anda, vámonos para abajo». Y se marcharon. Volumen 1. Capítulo 4. Mi conversación con el señor Lloyd y la charla que había oído entre Bessie y Abbott me sirvieron de aliciente para querer ponerme bien, pues veía la posibilidad de un cambio, que deseaba y esperaba en silencio. Pero este tardaba en llegar. Pasaron días y semanas. Había recuperado la salud, pero no se había vuelto a mencionar el asunto que me hacía cavilar. La señora Reed me contemplaba a veces con mirada adusta, pero apenas me dirigía la palabra. Desde mi enfermedad había trazado una línea más marcada aún para separarme de sus hijos, asignándome una pequeña alcoba donde dormía sola y condenándome a comer sin compañía y a pasar el tiempo en el cuarto de los niños, mientras que mis primos estaban casi siempre en el salón. Ni una palabra dijo, no obstante, de enviarme a la escuela, aunque yo tenía el íntimo convencimiento de que no soportaría por mucho tiempo tenerme bajo su techo, ya que su mirada delataba más que nunca la aversión invencible y profunda que le inspiraba mi presencia. Elisa y Georgiana, supongo que obedeciendo órdenes, me hablaban lo menos posible, y John adoptaba un gesto irónico cuando me veía. Una vez intentó pegarme, pero como me vio dispuesta a resistirme, espoleada por el mismo sentimiento de ira y rebeldía que me había instigado a defenderme en la ocasión anterior, decidió renunciar y salió corriendo, echando maldiciones y jurando que le había roto la nariz. Verdad es que había asestado a ese atributo prominente suyo el puñetazo más fuerte que había podido, y viéndolo acobardado, no sé si por el golpe o por mi mirada, sentí un fuerte impulso de sacarle partido a mi ventaja, pero ya estaba él con su madre. Oí cómo empezó a balbucear cómo la antipática de Jane Eyre le había atacado como un gato salvaje, pero ella lo interrumpió bruscamente. «No me hables de ella, John. Te he dicho que no te acerques a ella, que no es digna de tu atención. No quiero que ni tú ni tus hermanas se relacionen con ella». En este punto me asomé por encima de la barandilla de la escalera y dije impulsivamente, sin medir mis palabras: «Ellos no son dignos de relacionarse conmigo». Aunque la señora Reed era una mujer algo corpulenta, al oír esta extraña y osada declaración, subió velozmente las escaleras, me levantó en vilo y me llevó al cuarto de los niños, donde me aplastó contra la cama y me prohibió que me moviera de allí o volviera a decir palabra durante el resto del día. «¿Qué le diría a mi tío si viviera?», pregunté casi involuntariamente. Digo involuntariamente porque fue como si mi boca hubiese pronunciado las palabras sin el consentimiento de mi voluntad.
Había algo dentro de mí que estaba fuera de mi control. ¿Qué has dicho?, susurró la señora Reed, y con sus ojos grises, generalmente tan fríos, se asomó un atisbo de miedo. Me soltó el brazo y me contempló como si de verdad no supiera si era una niña o un diablo. Ahora sí la había hecho buena. Mi tío Reed está en el cielo y puede ver todo lo que hace y piensa usted. Y mi mamá y mi papá también. Todos saben que me encierra todo el día y que le gustaría verme muerta. La señora Reed se recompuso enseguida, me sacudió violentamente, me dio de bofetones y se marchó sin decir palabra. En cambio, Bessie se ocupó de sermonearme durante 1 hora, diciéndome que era sin duda la niña más malvada y vil jamás criada en el seno de una familia. La creí a medias, porque en ese momento solo abrigaba en mi pecho malos sentimientos. Pasaron noviembre, diciembre y la mitad de enero. La Navidad y el Año Nuevo se celebraron en Gateshead con la alegría acostumbrada. Intercambiaron regalos, celebraron cenas y fiestas nocturnas. Por supuesto, yo era excluida de todas las diversiones. Mi parte de la diversión consistía en ver cómo acicalaban todos los días a Elisa y Georgiana, cómo bajaban estas al salón ataviadas con finos vestidos de muselina con fajines de color escarlata, peinadas con complicados tirabuzones, en oír cómo se tocaba el piano o el arpa, las idas y venidas del mayordomo y el lacayo, el tintineo de cristal y porcelana cuando se servía el refrigerio y el ronroneo de la conversación cada vez que se abrían las puertas del salón. Cuando me cansaba de esta distracción, me retiraba al descansillo de la escalera al silencioso y solitario cuarto de los niños, donde me sentía triste pero no desconsolada. A decir verdad, no me apetecía en absoluto estar en compañía, ya que entre la gente solía pasar desapercibida. Si Bessie se hubiera mostrado amable y simpática, habría considerado un privilegio pasar las veladas tranquilamente con ella, y no bajo la mirada terrible de la señora Reed en una habitación repleta de damas y caballeros. Pero Bessie, en cuanto vestía a las señoritas, se iba a las bulliciosas regiones de la cocina o al cuarto del ama de llaves, llevando la vela consigo. Me quedaba sentada con una muñeca en el regazo hasta que agonizaba el fuego, mirando de vez en cuando por encima del hombro para asegurarme de que no hubiera en el cuarto sombrío nada peor que yo misma, y cuando no quedaba más que las brasas, me desnudaba deprisa, desatando lo mejor que podía los nudos y cintas de mi ropa, y me refugiaba del frío y la oscuridad en mi camita. Siempre llevaba conmigo mi muñeca. Los seres humanos necesitan algo que amar, y a falta de objetos más merecedores de mi amor, procuraba hallar placer en el cariño hacia una figura fea y ajada como un espantapájaros. Recuerdo con perplejidad el absurdo amor que sentía por esa muñeca, casi imaginándome que tenía vida y sentimientos. No podía dormir sin tenerla envuelta en mi camisón, y cuando la tenía ahí, sana y salva, era relativamente feliz por creerla feliz a ella. Las horas se me hacían eternas mientras esperaba la partida de los invitados para oír los pasos de Bessie en la escalera. Algunas veces subía antes, para buscar un dedal o las tijeras, o para llevarme un pequeño refrigerio, un bollo o una tarta de queso. Se subía en mi cama mientras comía, y cuando acababa me remetía a la ropa, me besaba 2 veces y decía: «Buenas noches, señorita Jane». Cuando estaba así de cariñosa, Bessie me parecía la persona más guapa y amable del mundo, y deseaba con todo mi ser que estuviera siempre tan amable y que dejara de reñirme y castigarme sin motivos, cosa que a veces ocurría. Creo que Bessie Lee debió de ser una joven de grandes cualidades naturales, puesto que lo hacía todo con inteligencia y tenía un gran don para contar historias, o por lo menos así la juzgaba yo, gracias a los cuentos que relataba. También era bonita, si no me falla la memoria. Recuerdo una mujer esbelta con el pelo negro, ojos oscuros, facciones agradables y cutis transparente, pero tenía un genio caprichoso y vivo, con una idea escasa de lo que era la justicia. Pero así y todo, no había en Gateshead Hall nadie a quien quisiera más. Era el 15 de enero sobre las 9 de la mañana. Bessie había bajado a desayunar y mis primos aguardaban la llamada de su madre. Elisa se estaba poniendo el sombrero y el abrigo para salir a dar de comer a las gallinas, ocupación que era de su gusto, como lo era también vender los huevos al ama de llaves y guardarse el dinero así ganado.
Tenía talento para el comercio y una gran afición al ahorro, que demostraba no solo vendiendo huevos y pollos, sino también regateando con el jardinero para proporcionarle semillas, plantas e injertos. Este obedecía órdenes de la señora Reed de comprar a la señorita todo lo que quisiera venderle. Elise hubiera vendido su propio cabello con tal de sacar beneficio. En cuanto al dinero, al principio lo guardaba en lugares diversos, envuelto en un trapo o un papel de papillotes, pero como una criada descubrió algunos de estos escondrijos y tenía miedo de quedarse sin su tesoro, consintió en confiarlo a su madre, al interés abusivo del 50 o 60%, que recogía puntualmente cada trimestre, llevando las cuentas en una libreta con afanosa exactitud. Georgiana se encontraba sentada en una banqueta delante del espejo, peinándose y adornando sus cabellos con flores artificiales y plumas descoloridas, encontradas, entre otros muchos tesoros, en un cajón del desván. Yo estaba haciendo mi cama, ya que Bessie me había ordenado terminar antes de que volviese. A menudo me utilizaba como una especie de doncella para ordenar el cuarto y quitar el polvo, y otras cosas. Después de estirar la colcha y doblar mi camisón, me acercaba a la repisa de la ventana para ordenar algunos cuentos y muebles de juguete que estaban desperdigados allí, cuando me detuvo una orden de Georgiana de no tocar sus cosas. Las pequeñas sillas, espejos, platos y tazas eran de su propiedad. Luego, a falta de otra cosa que hacer, me puse a echar el aliento sobre las flores de escarcha de la ventana para despejar un sitio en la luna por donde mirar los jardines, donde todo estaba dormido y petrificado por la helada intensa. Desde esa ventana se podía ver la casita del portero y la entrada de coches, y en cuanto hube limpiado un hueco en la escarcha lo bastante grande para mirar a su través, vi abrirse de golpe la puerta y entrar un carruaje. Lo observé con indiferencia mientras subía por la calzada de entrada. Venían muchos coches a Gateshead, pero ninguno traía a nadie que a mí me interesase. Se detuvo en la puerta de la casa, sonó el timbre y entró el recién llegado. Como todo aquello no me importaba, mi atención se fijó enseguida en el espectáculo más interesante de un petirrojo hambriento, que piaba entre las ramitas peladas de un cerezo clavado en la pared junto a la ventana. Las sobras de mi desayuno estaban aún en la mesa, así que desmenucé un panecillo y estaba forcejeando con la ventana para dejar las migas en el alféizar cuando entró Bessie corriendo al cuarto de los niños. «Señorita Jane, quítese el delantal. ¿Qué hace ahí? ¿Se ha lavado la cara y las manos esta mañana?» Pegué otro tirón a la ventana antes de contestar, porque quería asegurarme de que el pajarito tuviera su pan. La ventana cedió, eché las migas, cayendo algunas sobre el alféizar y otras sobre el cerezo. Luego cerré la ventana y respondí: «No, Bessie, he terminado de quitar el polvo ahora mismo». «Qué niña más pesada y descuidada. ¿Y qué hace ahora? Está toda colorada como si hubiese estado tramando algo. ¿Para qué quería abrir la ventana?» No tuve que molestarme en contestar, pues Bessie tenía demasiada prisa para oír mis explicaciones. Me llevó a la fuerza al lavado, donde me restregó enérgicamente y muy deprisa la cara y las manos con agua y jabón. Me cepilló el cabello con fuerza, me quitó el delantal, me llevó apresuradamente a lo largo de la escalera y me ordenó que acudiera enseguida a la salita, donde me esperaban. Le habría preguntado quién me esperaba y si la señora Rita estaba allí, pero Bessie ya se había marchado, cerrando la puerta a sus espaldas. Bajé lentamente. Hacía casi 3 meses que no me llamaba la señora Rita a su presencia, y confinada durante tanto tiempo en el cuarto de los niños, tenía miedo ahora de invadir las terribles regiones del salón y el comedor. Me quedé de pie en el desierto vestíbulo, con la puerta de la salita enfrente, temblando y acobardada. Qué timorata me había vuelto en aquellos tiempos el miedo, nacido de los castigos injustos. Me daba miedo volver a subir las escaleras y me daba miedo entrar en la salita. Estuve ahí dudando agitada durante 10 minutos, pero debía entrar. ¿Quién querría verme a mí?, me pregunté, forcejeando con ambas manos en el duro picaporte, que se resistió unos segundos a mis esfuerzos. ¿A quién iba a ver además de la señora Reed? ¿A un hombre o a una mujer? El picaporte cedió, la puerta se abrió, pasé y haciendo una gran reverencia levanté la mirada para contemplar una columna negra, o así me pareció a primera vista la figura alta y estrecha, vestida de negro que se erguía sobre la alfombra.
La cara severa que hacía las veces de capitel en lo alto de ese pilar se asemejaba a una máscara tallada. La señora Reed estaba en su puesto acostumbrado junto a la chimenea. Me hizo señal de que me acercase y así lo hice. Me presentó al pétreo forastero diciendo: «Esta es la niña de la que le he hablado». Él, porque era hombre después de todo, volvió lentamente la cabeza hacia mí, y después de examinarme con ojos inquisitivos y brillantes bajo unas pobladas cejas, dijo con voz solemne y grave: «Es pequeña. ¿Cuántos años tiene?» 10 años. ¿Tantos?, respondió incrédulo, mientras seguía escudriñándome durante algunos minutos. Luego se dirigió a mí. «¿Cómo te llamas, niña?» «Jane Eyre, señor». Al pronunciar estas palabras alcé la vista. Me pareció muy alto, pero yo era muy pequeña. Tenía grandes facciones, tan duras y severas como todas las líneas de su cuerpo. «Dime, Jane Eyre, ¿eres buena?» Me era imposible responderle afirmativamente. El mundillo que yo habitaba opinaba lo contrario, por lo que me quedé callada. La señora Reed respondió en mi lugar, sacudiendo la cabeza expresivamente y diciendo: «Cuanto menos se diga sobre ese asunto mejor, señor Brocklehurst». «Siento mucho oír eso. Tenemos que hablar, ella y yo». Y abandonando su postura perpendicular, se acomoda en un sillón enfrente de la señora Reed. «Acércate», me dijo. Crucé la alfombra y me colocó justo delante de él. Ahora que lo tenía a mi altura, qué cara tenía, con una nariz y una boca de enormes dientes. «No hay nada más triste que ver a un niño malo», dijo. «Y peor todavía, a una niña. ¿Sabes a dónde van los niños malvados cuando mueren?» «Van al infierno», fue mi respuesta rápida y ortodoxa. «¿Y qué es el infierno? ¿Puedes decírmelo?» «Un pozo lleno de fuego». «¿Te gustaría caer en ese pozo y arder para toda la eternidad?» «No, señor». «¿Qué debes hacer para evitarlo?» Pensé un momento, y cuando por fin contesté, mi respuesta fue algo menos ortodoxa. «Debo mantenerme sana y no morirme». «¿Cómo vas a mantenerte sana? Mueren niños más pequeños que tú todos los días. Hace un par de días enterré a un niño de 5 años, un niño bueno, cuya alma estará en el cielo. Me temo que no se podrá decir lo mismo de ti si te fueras a morir». Como no sabía despejar sus dudas al respecto, bajé los ojos y miré los 2 grandes pies plantados sobre la alfombra. Suspiré, deseando estar muy lejos de allí. «Espero que haya salido del corazón ese suspiro y te arrepientas de haberle causado molestias a tu bondadosa benefactora». «Benefactora, benefactora», dije para mí. Todos la llaman mi benefactora, pues si es así, vaya cosa desagradable que es una benefactora. «¿Rezas tus oraciones por la mañana y por la noche?», prosiguió mi interlocutor. «Sí, señor». «¿Y lees la Biblia?». «A veces». «¿Disfrutas de ello?». «Me gustan el Apocalipsis y el libro de Daniel, el Génesis y el de Samuel, y parte del Éxodo, y algunos trozos de los Reyes, las Crónicas, Job y Jonás». «¿Y los Salmos? Espero que también te agraden». «No, señor». «¿No? ¡Qué escándalo! Tengo un niño más pequeño que tú que se sabe de memoria 6 salmos, y cuando se le pregunta qué prefiere, si una galletilla de jengibre para comer o un salmo para memorizar, dice: el salmo. Los ángeles cantan salmos, y yo quisiera ser un angelito aquí en la tierra. Y le damos 2 galletas para premiar su devoción infantil». «Los salmos no son interesantes», comenté. «Eso demuestra que tienes mal corazón y debes rezar para que Dios lo cambie y te dé uno puro, que te cambie el corazón de piedra por otro de carne».
Estaba a punto de preguntarle cómo se iba a llevar a cabo esta operación de cambio de corazón cuando interrumpió la señora Reed diciéndome que me sentara, antes de reemprender ella misma la conversación. Señor Brocklehurst, creo que le insinuó en la carta que le escribí hace 3 semanas que esta niña carece del carácter y la naturaleza que desearía que tuviese. Si la quisiera admitir usted en la escuela Lockwood, agradecería que la vigilaran de cerca la directora y los profesores para corregir su peor defecto, una tendencia a la mentira. Menciono este hecho en tu presencia, Jane, para que no intentes abusar de la confianza del señor Brocklehurst. Con razón temía y odiaba a la señora Reed, ya que gustaba de herirme de forma cruel. Nunca fui feliz en su presencia. Por mucho que me esforzara por obedecerle y agradarle, rechazaba siempre mis esfuerzos y me pagaba con sentencias como esta. Al pronunciarla ante un extraño, su acusación me llegó al corazón. Percibí veladamente que conseguía eliminar toda esperanza de la nueva fase de mi vida, que iba a empezar por deseo de ella. Aunque no hubiera debido expresar el sentimiento con palabras, sentí que sembraba la aversión y la crueldad en mi camino futuro, y me vi transformada, ante los ojos del señor Brocklehurst, en una niña astuta y maliciosa. ¿Pero qué podía yo hacer para remediar esta impresión? Nada puedo hacer, pensé, mientras luchaba por suprimir un sollozo y enjuagar algunas lágrimas, testimonio impotente de mi angustia. La mentira es realmente un defecto odioso en un niño, dijo el señor Brocklehurst. Se aproxima la falsedad, y todos los mentirosos tendrán su lugar en el fuego y el azufre del infierno. Sin embargo, se la vigilará, señora Reed. Hablaré con la señorita Temple y las profesoras. Me gustaría que se la educara de acuerdo con sus expectativas, prosiguió mi benefactora, para que sea útil y se mantenga humilde. En cuanto a las vacaciones, con su permiso las pasará en Lockwood. Encuentro muy juiciosas sus decisiones, señora, respondió el señor Brocklehurst. La humildad es una virtud cristiana, especialmente oportuna para las alumnas de Lockwood. Por lo tanto, doy instrucciones para que sea cultivada con gran esmero. He estudiado la mejor manera de subyagar sus tendencias mundanas hacia el orgullo, y el otro día tuve una agradable prueba de mi éxito. Mi segunda hija, Augusta, fue a visitar la escuela con su madre, y a su vuelta exclamó: «Vaya, papá, qué discretas y modestas son todas las chicas de Lockwood, con su cabello recogido y sus largos delantales con las faltriqueras de hilo colgado, casi parecían las hijas de gente pobre». Miraron mi vestido y el de mamá como si nunca hubieran visto ropa de seda. Apruebo totalmente ese estado de cosas, respondió la señora Reed. Aunque hubiera buscado por toda Inglaterra, no habría encontrado un sistema más apropiado para una niña como Jane Eyre. La conformidad, señor Brocklehurst, defiendo la conformidad en todas las cosas. La conformidad, señora, es la más importante de las obligaciones cristianas, y se observa en todas las disposiciones de la institución de Lockwood. Comida sencilla, ropa sin adornos, alojamiento sobrio, disciplinas espartanas, tal es la norma de la casa y sus habitantes. Muy bien, señor. Entonces puedo contar con la admisión de la niña como alumna de Lockwood, donde la educarán según su posición y expectativas. Sí, señora. La colocaremos en ese jardín de plantas escogidas, y confío en que mostrará agradecimiento por el privilegio inestimable de haber sido elegida. La enviaré allí tan pronto como sea posible, señor Brocklehurst, pues le aseguro que estoy ansiosa por librarme de una responsabilidad que se estaba haciendo demasiado fastidiosa. No lo dudo, señora, y ahora me despido de usted. Volveré a Lockwood en una semana o 2. Mi buen amigo el archidiácono no me permitirá dejarlo antes. Mandaré avisar a la señorita Temple que debe esperar a una nueva niña, para que no haya problemas con su llegada. Buenos días. Adiós, señor Brocklehurst. De recuerdos de mi parte a la señora Brocklehurst y a su hija mayor, y a Augusta y Theodora y al pequeño Broughton. Así lo haré, señora. Niña, aquí tienes un libro que se llama La Guía de los Niños. Léelo piadosamente, en especial la parte que trata de la historia de la muerte terriblemente repentina de Martha G., una niña mala entregada a la falsedad y la mentira. Con estas palabras el señor Brocklehurst me entregó un librito encuadernado y habiendo pedido su coche se marchó. Nos quedamos a solas la señora Reed y yo. Pasaron en silencio algunos minutos. Ella cosía y yo la observaba.
En aquel entonces, la señora Reed debía de tener unos 36 o 37 años. Era una mujer de complexión robusta, cuadrada de hombros y con extremidades fuertes, no muy alta y corpulenta, sin ser obesa. Tenía la cara algo grande, con la mandíbula desarrollada y sobresaliente, la frente baja, la barbilla prominente, mientras que la boca y la nariz eran de formas regulares. Bajo las claras cejas brillaban unos ojos sin compasión. El cutis era oscuro y opaco, y el cabello rubio. Tenía una constitución sana y nunca caía enferma. Era una administradora capaz e inteligente, que tenía totalmente bajo control su casa, sus propiedades y sus inquilinos. Solo sus hijos desafiaban y burlaban su autoridad. Vestía bien, con una presencia y un porte que realzaban sus ropas elegantes. Sentada en un taburete bajo, a unos metros de su sillón, observaba su figura y examinaba sus facciones. Sujetaba en la mano el librito que relataba la muerte fulminante de la mentirosa, que me había sido entregado como advertencia intencionada. Lo que acababa de suceder, lo que había dicho sobre mí la señora Reed al señor Brocklehurst y el tono de su conversación reciente me herían. Cada palabra que había oído pronunciar me había dolido vivamente, y una oleada de resentimiento me invadió. La señora Reed levantó la vista de su labor y sus ojos se fijaron en los míos, y al mismo tiempo sus dedos interrumpieron sus ligeros movimientos. «Sal de la habitación y vuelve al cuarto de los niños», me ordenó. Debió de encontrar insolente mi mirada, porque habló con una ira exacerbada que intentaba contener. Me levanté, me dirigí a la puerta. Volví, crucé la habitación hasta la ventana y luego me acerqué a ella. Sentía la necesidad de hablar. Me habían agraviado y tenía que desquitarme. ¿Pero cómo? ¿Qué fuerza tenía yo para vengarme de mi adversaria? Hice acopio de energía y me lancé con estas palabras. No soy mentirosa. Si así fuera diría que la quiero a usted, pero le aseguro que no la quiero. Me desagrada usted más que nadie en el mundo, a excepción de John Reed. En cuanto a este libro sobre la mentirosa, puede usted dárselo a Georgiana, puesto que ella es la que dice mentiras y no yo. Las manos de la señora Reed yacían quietas sobre su labor. Sus ojos gélidos seguían fijos en los míos. ¿Qué más tienes para decir?, preguntó, con un tono más apropiado para hablar con un adversario adulto que con una niña. Su mirada y su voz despertaron en mí una gran antipatía. Con todo el cuerpo temblando, dominado por un nerviosismo incontrolable, proseguí. Me alegro de que no sea pariente mía. En toda mi vida volveré a llamarle tía. Nunca vendré a visitarla cuando sea mayor. Y si me preguntan si la quería o cómo me trataba usted, diré que solo pensar en usted me pone enferma y que me ha tratado con una crueldad despiadada. ¿Cómo te atreves a hablar así, Jane Eyre? ¿Que cómo me atrevo? ¿Que cómo me atrevo, señora Reed? Porque es la verdad. Usted cree que no tengo sentimientos y que puedo vivir sin amor y bondad, pero no es así, y no tiene usted compasión. Recordaré cómo me volvió a encerrar cruel y violentamente en el cuarto rojo, aunque desfallecía, me moría de pena y gritaba, «¡Piedad, piedad, tía Reed!», y me impuso ese castigo porque su hijo malvado me golpeó sin motivo alguno. A cualquiera que me lo pregunte le contaré lo mismo. La gente cree que usted es una buena mujer, pero es mala y dura de corazón. Usted sí que es falsa. Antes de acabar este discurso, mi alma empezó a ensancharse con la mayor sensación de libertad y triunfo que jamás había experimentado. Era como si hubiera roto un lazo invisible, dejándome inesperadamente libre. Con razón me sentía así. La señora Reed parecía asustada. Su labor se cayó de su regazo, levantó las manos, empezó a mecerse y terció la cara como si fuera a llorar. «Jane, estás equivocada. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué tiemblas de esa manera? ¿Quieres beber un poco de agua?» «No, señora Reed». «¿Quieres alguna otra cosa? Te aseguro que quiero ser tu amiga». «No es verdad. Le ha dicho usted al señor Brocklehurst que tenía mal carácter, que era mentirosa. Yo me encargaré de que en Lowood todos sepan lo que es usted y lo que ha hecho». «Jane, no entiendes estas cosas. A los niños hay que corregirles los defectos». «La mentira no es uno de mis defectos», chillé con voz salvaje. «Pero eres apasionada, Jane. Tienes que reconocerlo.
Ahora vuelve al cuarto de los niños, querida, y échate un rato. Yo no soy su querida y no puedo echarme. Envíeme pronto a la escuela, señora Reed, porque aborrezco vivir aquí. Sí que la enviaré pronto a la escuela, murmuró la señora Reed para sí, y recogiendo su labor, salió bruscamente de la habitación. Me quedé sola, vencedora de la batalla. Había sido la batalla más dura que había librado, y mi primera victoria. Estuve parada un rato sobre la alfombra, donde antes había estado el señor Brocklehurst, y disfruté de la soledad del conquistador. Al principio sonreía y me sentía exaltada, pero este intenso placer se fue calmando al mismo tiempo que los latidos de mi corazón. Un niño no puede discutir con sus mayores, como yo lo había hecho. No puede dar rienda suelta a su ira, como yo lo había hecho, sin experimentar después una punzada de remordimiento y arrepentimiento. Mi mente era un fuego ardiente con llamas devoradoras y vivas cuando acusé y amenacé a la señora Reed. El mismo fuego, negro y apagado tras agotarse las llamas, hubiera servido para representar mi ánimo después, cuando media hora de reflexiones me mostró la locura de mi comportamiento y lo desolador de mi posición odiosa y odiada. Era la primera vez que probaba la venganza. Me pareció un vino aromático, cálido y chispeante en el paladar, pero dejó un regusto metálico y corrosivo que me daba la impresión de haber sido envenenada. De buena gana habría ido a pedirle perdón a la señora Reed, pero sabía, en parte por experiencia y en parte por instinto, que esta era la manera de conseguir que me rechazara con doble desprecio, lo cual hubiera estimulado de nuevo los impulsos tumultuosos de mi carácter. Más me valdría ejercitar otra habilidad que no fuera la de pronunciar palabras airadas. Más me valdría cultivar sentimientos menos violentos que la negra indignación. Cogí un libro, uno de cuentos árabes, y me senté a leer. Era incapaz de entender el tema. Entre yo y las páginas que solían maravillarme se interpusieron mis pensamientos. Abrí la puerta de cristal de la sala que daba al jardín, donde estaba todo tranquilo, dominado por la escarcha, sin que el sol o el viento lo aliviasen. Me cubrí la cabeza y los brazos con la falda de mi vestido y salí a pasear por una zona apartada. No hallé placer ni en los árboles silenciosos, las piñas caídas, ni los restos del otoño. La hojarasca rojiza, barrida por el viento hasta formar heladas pilas. Me apoyé en una valla y contemplé un campo vacío, cuya hierba estaba quemada y descolorida, donde no había ninguna oveja pastando. Era un día gris de cielo encapotado, que amenazaba nieve. De hecho, caían a intervalos algunos copos, que se depositaban en el duro sendero y en el prado helado, y no se derretían. Sintiéndome desgraciadísima, me pregunté una y otra vez en un susurro: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces oí la llamada de una voz clara. «Señorita Jane, ¿dónde está? Venga a comer». Sabía que era Bessie, pero no me moví. Al rato oí sus ligeros pasos por el sendero. «Criatura traviesa», dijo. «¿Por qué no acude cuando se la llama?» En comparación con los pensamientos que me habían ocupado la mente, me alegró la presencia de Bessie, aunque como siempre estaba algo enfadada. El caso es que después de mi lucha con la señora Reed y mi victoria sobre ella, no estaba dispuesta a preocuparme por el enojo pasajero de la niñera, pero sí quería disfrutar de su alegría lozana. La rodeé con los dos brazos diciendo: «Venga, Bessie, no me riñas». Este gesto era más natural y abierto de lo que yo solía permitirme, y de alguna manera pareció agradarla. «Es usted una niña extraña, señorita Jane», dijo mirándome. «Una criatura solitaria y errante. Se irá a la escuela, supongo». Asentí con la cabeza. «¿No le dará pena dejar a la pobre Bessie?» «Poco le importo yo a Bessie, siempre me estás riñendo». «Porque es usted una criatura tan rara, tímida y asustadiza. Debería ser más resuelta». «¿Para qué? ¿Para que me peguen más?» «Tonterías, pero sí es verdad que tiene las cosas difíciles. Decía mi madre cuando vino a verme la semana pasada que no le gustaría ver a un hijo suyo en la posición de usted. Ahora vayámonos adentro. Tengo buenas noticias para usted». «No me lo puedo creer, Bessie». «Pero niña,
¿Qué quiere decir? ¿Con qué ojos más tristes me mira? Bueno, la señora y los señoritos van a salir a merendar esta tarde, y usted merendará conmigo. Le pediré a la cocinera que le haga un pastelillo, y luego me ayudará usted a repasar sus cajones, pues pronto tendré que hacer sus maletas. La señora tiene intención de que se marchen un día o dos, y tiene que elegir los juguetes que quiere llevarse. Bessie, tienes que prometerme que no me reñirás más hasta mi partida. De acuerdo, pero ha de ser buena y no tenerme miedo. No se asuste si levanto un poco la voz, eso me irrita muchísimo. Creo que nunca volveré a tenerte miedo, Bessie, porque me he acostumbrado a ti, y pronto tendré otro grupo de personas a quienes temer. Si los teme, la despreciarían. ¿Como tú, Bessie? Yo no la desprecio, señorita. Creo que la quiero más que a los demás. No se nota. ¡Qué mordaz! Habla usted de una manera diferente. ¿Qué la ha hecho tan atrevida y osada? Pues que pronto me habré marchado y además... Iba a contarle algo de lo que había pasado entre la señora Reed y yo, pero lo pensé mejor y decidí no mencionarlo. ¿Así que se alegra de dejarme? En absoluto, Bessie. En este momento lo siento bastante. En este momento. ¿Con qué frialdad lo dice la señorita? Supongo que si le pidiera un beso me lo negaría, diciendo que preferiría no hacerlo. Estaría encantada de darte un beso. Agacha la cabeza. Bessie se agachó, nos dimos un abrazo y la seguí bastante consolada hasta la casa. La tarde transcurrió tranquila y armoniosamente, y por la noche Bessie me contó algunos de los cuentos más cautivadores y me cantó algunas de sus canciones más dulces. Incluso para mí, la vida contenía momentos de felicidad. Volumen 1. Capítulo 5. Apenas habían dado las 5 de la mañana del 19 de enero cuando entró Bessie en mi cuarto con una vela, encontrándome ya levantada y casi vestida. Me había levantado media hora antes de su llegada y me había lavado la cara y vestido a la luz de la media luna, cuyos rayos se filtraban a través de la estrecha ventana que estaba junto a mi ventana. Iba a salir de Gateshead aquel día en una diligencia que pasaba ante la portería a las 6. Bessie era la única persona que se había levantado. Había encendido el fuego del cuarto de los niños, donde se dispuso a prepararme el desayuno. Hay pocos niños capaces de comer cuando están nerviosos por la idea de un viaje, y yo tampoco pude. Habiendo insistido en vano para que tomase unas cucharadas de la leche hervida con pan que me había preparado, Bessie envolvió en papel unas galletas, que puso en mi bolsa y me ayudó a ponerme la pelliza y el sombrero, que cubrió con un chal y salimos ambas del cuarto. Cuando pasábamos delante de la habitación de la señora Reed, me preguntó: ¿Quiere entrar a despedirse de la señora? No, Bessie. Ella vino a mi cuarto anoche cuando habías bajado a cenar y me dijo que no hacía falta despertarla a ella ni a mis primos por la mañana y que recordara que siempre había sido mi mejor amiga y que por esto siempre hablara bien de ella y le estuviera agradecida. ¿Y qué dijo usted, señorita? Nada. Me tapé la cara con las mantas y me volví hacia la pared. Eso no estuvo bien, señorita Jane. Estuvo perfectamente, Bessie. Tu señora no ha sido mi amiga, sino mi enemiga. Oh, señorita Jane, no diga eso. Adiós, Gateshead. Grité al pasar por el vestíbulo y salir por la puerta principal. La luna se había ocultado y estaba muy oscuro. Bessie llevaba una linterna, cuya luz iluminaba los escalones mojados y la gravilla empapada por el reciente deshielo. Hacía un frío tan intenso esa mañana invernal que me castañeteaban los dientes al apresurarme por el camino. Había luz en la casita del portero. Cuando llegamos allí, encontramos a la portera encendiendo fuego. Mi baúl, llevado allí la noche anterior, estaba atado con una cuerda junto a la entrada. Faltaban pocos minutos para las 6, y poco después de dar esa hora, el retumbar lejano de las ruedas anunció la llegada de la diligencia. Me acerqué a la puerta y vi aproximarse rápidamente sus faroles en la oscuridad. ¿Se va ella sola?, preguntó la portera. Sí.
¿Y a qué distancia está? 50 millas. Qué lejos. Me sorprende que la señora Reed la deje ir tan lejos sola. Se detuvo la diligencia con sus 4 caballos, repleta de pasajeros. El mozo y el cochero me metieron prisa a voces. Subieron mi baúl y a mí me arrancaron de los brazos de Bessie, a quien me había aferrado besándola. «Cuídenmela bien», gritó al mozo, quien me levantó y me metió dentro. Sí, fue la respuesta. La puerta se cerró de golpe. Una voz exclamó: «Vámonos», y emprendimos el camino. De esta manera me separaron de Bessie y de Gateshead. De esta manera me transportaron a regiones desconocidas, y según mi parecer de entonces, remotas y misteriosas. Recuerdo muy poco del viaje, solo sé que el día se me hizo increíblemente largo, y me pareció que recorríamos cientos de millas. Pasamos por varios pueblos, y el coche se detuvo en uno muy grande. Se llevaron los caballos y los pasajeros nos apeamos para comer. Me llevaron a una posada, donde el mozo quiso que comiese algo. Como no tenía apetito, me depositó en una sala enorme con una chimenea en cada extremo, una araña de luces colgando del techo y una balconada roja en lo alto de la pared, llena de instrumentos musicales. Estuve deambulando un rato, sintiéndome muy rara y con un miedo desmedido de que entrase alguien para secuestrarme, pues creía en la existencia de secuestradores por haber oído relatar muchas veces sus hazañas en los cuentos de Bessie junto al fuego. Por fin regresó el mozo y me volvió a embarcar en la diligencia. Luego mi protector subió a su propio asiento, tocó su cuerno hueco y nos alejamos por las calles empedradas de L. Por la tarde llovió y hubo algo de neblina. Con la llegada del crepúsculo empecé a tener la sensación de estar lejísimos de Gateshead. Ya no atravesábamos pueblos y el paisaje era diferente. Se erguían grandes colinas grises en el horizonte. Al caer la noche bajábamos por un valle ensombrecido por los bosques que lo rodeaban, y mucho después de que la noche hubiera oscurecido del todo el paisaje, oí crujir los árboles, sacudidos por un viento fuerte. Arrullada por este sonido, me quedé dormida por fin. No llevaba mucho tiempo durmiendo cuando me despertó el cese del movimiento. La puerta se abrió y vi, a la luz de los faroles, el rostro y la ropa de una persona con aspecto de criada. «¿Hay aquí una niña llamada Jane Eyre?», preguntó. Contesté que sí. Me sacaron, bajaron mi baúl y la diligencia se alejó en el acto. Estaba entumecida de estar sentada tanto tiempo y aturdida por los ruidos y movimientos del coche. Reponiéndome, miré alrededor. El aire estaba cargado de lluvia, viento y oscuridad. Sin embargo, divisé ante mí un muro con una puerta abierta, por la que pasé con mi nueva guía, quien la cerró con llave a nuestras espaldas. Ahora se vislumbraba una casa o casas, porque el edificio tenía una gran extensión, con muchas ventanas, algunas de las cuales tenían luz. Anduvimos por un ancho sendero lleno de charcos y cubierto de piedrecillas, y entramos en la casa por una puerta. La criada me llevó por un pasillo hasta un aposento con chimenea, donde me dejó sola. Después de calentarme los dedos agarrotados en las llamas, miré a mi alrededor. No había ninguna vela, pero la luz tenue de la chimenea alumbraba, a intervalos, paredes empapeladas, alfombras, cortinas y lustrosos muebles de caoba. Era un salón, no tan lujoso como el de Gateshead, pero bastante cómodo. Estaba tratando de averiguar lo que significaba un cuadro que había en la pared, cuando se abrió la puerta y entró una persona con una luz en la mano, seguida de cerca por otra. La primera era una señora alta, de cabello y ojos oscuros, de rostro pálido y frente amplia. Estaba parcialmente envuelta en un chal y tenía una expresión seria y un porte erguido. «Esta es una niña muy pequeña para viajar sola», dijo, dejando en la mesa la vela. Me miró detenidamente un minuto o dos y luego prosiguió. «Convendría acostarla pronto, pues parece cansada». «¿Estás cansada?», me preguntó, poniéndome la mano en el hombro. «Un poco, señora». «Tendrás hambre también, sin duda. Que cene alguna cosa antes de acostarse, señorita Miller. ¿Es la primera vez que te separas de tus padres para ir a la escuela, pequeña?». Le expliqué que no tenía padres.
Preguntó cuánto tiempo hacía que habían muerto, cuántos años tenía yo, cómo me llamaba, si sabía leer y escribir y si sabía coser. Después me tocó suavemente la mejilla con el índice, y diciendo que esperaba que fuera buena, se despidió de mí y de la señorita Miller. La señora que dejábamos en el salón debía de tener unos 29 años, y la que me acompañó parecía más joven. La primera me impresionó por su voz, su aspecto y su porte. La señorita Miller era más vulgar, de tez rubicunda y expresión preocupada, apresurada de movimientos, como alguien que siempre tuviera infinidad de cosas que hacer. Tenía aspecto, de hecho, de lo que después averigüé que era en realidad, una profesora subalterna. Me condujo por una habitación tras otra y un corredor tras otro de un edificio grande y destartalado, hasta que saliendo del silencio total y algo deprimente de la parte de la casa que habíamos atravesado, nos acercamos al murmullo de voces y entramos en un aposento largo y ancho con 2 grandes mesas de pino en cada extremo y 2 velas ardiendo en cada mesa. Sentadas en bancos alrededor había chicas de todas las edades, desde los 9 o 10 años hasta los 20. A la luz tenue de las velas me pareció que había un número infinito, aunque realmente no eran más de 80. Iban vestidas con uniforme de tela marrón de corte un poco anticuado y largos delantales de hilo. Era la hora del estudio, por lo que estaban ocupadas en aprender de memoria la tarea del día siguiente, y el murmullo que había oído era la repetición susurrada de la lección. La señorita Miller me indicó que me sentara en un banco junto a la puerta, y acercándose al fondo del largo aposento gritó: «Supervisoras, recojan los libros y guárdenlos». Se levantaron 4 muchachas altas de diferentes mesas y fueron recogiendo los libros que se llevaron. La señorita Miller volvió a ordenar: «Supervisoras, traigan las bandejas de la cena». Salieron las chicas altas y regresaron al rato, cada una llevando una bandeja con raciones de alguna cosa que no pude identificar y una jarra de agua con un vaso en el centro de cada bandeja. Repartieron las raciones y las que querían beber lo hacían en uno de los vasos, comunes para todas. Cuando me tocó el turno a mí, bebí, pues tenía sed, pero no probé la comida, pues me sentía incapaz de comer por el nerviosismo y el cansancio. Sin embargo, pude ver que la comida era una fina torta de avena partida en trozos. Una vez finalizada la comida, la señorita Miller leyó las oraciones y las muchachas se marcharon de 2 en 2 al piso de arriba. Ya vencida por el agotamiento, apenas me di cuenta de cómo era el dormitorio. Solo me percaté de que era muy largo, como el aula. Esa noche iba a dormir con la señorita Miller, quien me ayudó a desvestirme. Una vez acostada, miré la larga fila de camas, que fueron ocupadas enseguida, cada una por 2 chicas. A los 10 minutos apagaron la solitaria luz, y en el silencio y la oscuridad total me quedé dormida. Pasó deprisa la noche. Estaba demasiado cansada para soñar siquiera. Me despertó solo una vez el ruido del viento, que soplaba en ráfagas furibundas, y de la lluvia que caía a raudales, y observé que se había acostado a mi lado la señorita Miller. Cuando volví a abrir los ojos, sonaba una campana estridente. Las chicas estaban levantadas, vistiéndose. Era todavía de noche y ardía 1 o 2 débiles velas en el cuarto. También yo me levanté de mala gana, pues hacía un frío espantoso. Me vestí lo mejor que pude a pesar de los escalofríos y me lavé cuando quedó libre un lavado, lo cual tardó en ocurrir, ya que había solo 1 por cada 6 chicas, colocados en soportes en el centro del cuarto. Sonó de nuevo la campana. Nos formamos de 2 en 2 y de esta manera bajamos la escalera y entramos en el aula fría y mal alumbrada, donde la señorita Miller leyó las oraciones y después gritó: «¡Formen clases!». A continuación, hubo un gran tumulto que se prolongó unos minutos, durante el cual exclamó varias veces la señorita Miller: «¡Silencio!» y «¡Orden!». Cuando se calmaron, las vi a todas formadas en 4 semicírculos, delante de 4 sillas en las 4 mesas. Cada una tenía en la mano un libro, y en cada mesa, ante la silla vacía, había un gran libro, como una Biblia. Siguió una pausa de varios segundos, inundada por un débil murmullo indistinto de números. La señorita Miller fue de clase en clase acallando este sonido indefinido.
A lo lejos se oyó el tintineo de una campana y entraron 3 señoras, que se dirigieron a las mesas y se sentaron. La señorita Miller se sentó en la cuarta silla vacía, la más cercana a la puerta, ocupada por las niñas más pequeñas. A esta clase inferior fui llamada y colocada en el último lugar. Ahora empezó el trabajo en serio. Se repitió la oración del día y se recitaron algunos textos de la Sagrada Escritura. Y a esto siguió una lectura prolija de los capítulos de la Biblia que duró 1 hora. Para cuando se hubo completado este ejercicio, había amanecido del todo. La campana infatigable sonó por 4ª vez. Las clases se formaron y marchamos a desayunar a otra habitación. Qué contenta me sentía ante la idea de comer algo. Estaba casi enferma de hambre, ya que había comido tan poco el día anterior. El refectorio era una habitación enorme y tenebrosa de techo bajo, y sobre 2 largas mesas humeaban grandes fuentes de algo caliente, que sin embargo, y con mucha congoja por mi parte, despedía un olor muy poco apetecible. Presencié una manifestación colectiva de disgusto cuando llegaron los vapores de la colación al olfato de las destinatarias. Desde las filas más avanzadas, las muchachas altas de la primera clase, se elevó el susurro. ¡Repugnante! ¡La avena está quemada otra vez! ¡Silencio!, ordenó una voz, no la de la señorita Miller, sino de una de las profesoras principales, una figura pequeña y morena, elegantemente vestida pero de aspecto algo malhumorado, que se instaló en la cabecera de una mesa, mientras que una señora más robusta presidía otra. Busqué inútilmente a la que había visto la noche anterior, pero no se la veía. La señorita Miller ocupaba el otro extremo de la mesa en la que yo me había sentado, y una extraña señora mayor de aspecto extranjero, la profesora de francés, como supe más adelante, se sentó en el lugar correspondiente de la otra mesa. Bendijimos la mesa con una larga oración y cantamos un himno. Una criada trajo té para las profesoras y empezó la comida. Famélica y algo desmayada, devoré una cucharada o 2 de mi ración sin pensar en el sabor, pero una vez aplacada el hambre más acuciante, me di cuenta que tenía delante un rancho nauseabundo, pues la avena quemada era casi tan mala como las podridas patatas. Ni la misma inanición la hace tragable. Las cucharas se movieron con lentitud, y vi cómo cada muchacha probaba la comida e intentaba tragarla, pero en la mayoría de los casos desistieron enseguida. Se había acabado el desayuno y nadie había desayunado. Dimos las gracias al Señor por lo que no habíamos recibido. Cantamos otro himno y salimos del refectorio hacia el aula. Yo estaba entre las últimas en salir, y al pasar por las mesas vi a una de las profesoras coger una fuente de la sopa y probarla. Luego miró a las demás y todos los rostros mostraban descontento, y una de ellas, la corpulenta, susurró: «¡Qué mejunje más abominable! ¡Qué vergüenza!». Durante el 1/4 de hora que pasó antes de reanudar las clases, hubo un gran barullo en el aula. En este espacio de tiempo parecía permitirse hablar en voz alta con toda libertad, y se aprovecharon las muchachas de este privilegio. Toda la conversación versó en el desayuno, vilipendiando por todas por igual. Pobres criaturas, era su único consuelo. La señorita Miller era la única profesora presente en el aula, y estaba rodeada de un grupo de chicas mayores, que hablaban con gesto grave y hosco. Oí algunos labios pronunciar el nombre del señor Brocklehurst, lo que provocó que la señorita Miller moviera la cabeza con desaprobación. Sin embargo, no se esforzó mucho por frenar la ira de todas, ya que seguramente la compartía. Un reloj dio las 9, y la señorita Miller salió del círculo que la rodeaba para ponerse en el centro de la habitación, donde gritó: «¡Silencio! ¡A sus sitios!». Se impuso la disciplina. A los 5 minutos, el alboroto confuso se volvió en orden, y un silencio relativo tomó el lugar del clamor de voces. Las profesoras principales tomaron sus puestos puntualmente, pero aún había una sensación de espera. Distribuidas en bancos en los lados de la habitación, inmóviles y erguidas, estaban las 80 muchachas. Formaban un grupo singular, con su cabello retirado de las caras, sin un rizo a la vista, sus vestidos marrones cerrados hasta el cuello, rodeado de una estrecha pañoleta, sus faltriqueras de hilo, parecidas a las bolsas de los escoceses, atadas delante de sus vestidos, haciendo las veces de costureros.
sus medias de lana y zapatos rústicos abrochados con hebillas de latón. Más de 20 de las así vestidas eran muchachas crecidas, o mejor dicho, mujeres, y no les sentaba bien el uniforme, que hacían que incluso las más guapas tuviesen un aspecto extraño. Yo aún las observaba a ellas, y a intervalos a las profesoras, ninguna de las cuales me agradaba del todo, pues la corpulenta era un poco basta, la pequeña bastante torva, la extranjera severa y grotesca, y la pobre señorita Miller colorada y curtida, y agotada por el exceso de trabajo, cuando en el momento que pasaba mis ojos de un rostro a otro, se levantaron todas simultáneamente, como accionadas por un mismo muelle. ¿Qué ocurría? Como no había oído ninguna orden, estaba desconcertada. Antes de recuperarme, se sentaron de nuevo, y como vi que todos los ojos se dirigían a un mismo punto, miré también hacia allí, y vi a la persona que me había recibido la noche anterior. Estaba de pie al fondo de la larga habitación, junto a una de las chimeneas que ardían en los dos extremos, examinando gravemente, en silencio, las dos filas de muchachas. La señorita Miller se acercó a ella, pareció hacerle una pregunta, y tras recibir la respuesta regresó a su sitio y dijo en voz alta: «Supervisora de la primera clase, ve por los globos terráqueos». Mientras se acataba su orden, la señora consultada por la señorita Miller caminó lentamente por la habitación. Supongo que debo estar dotada de alguna gran capacidad de veneración, pues aún recuerdo la sensación de admiración con la que seguí sus pasos. Vista a plena luz del día, era alta, rubia y de formas armoniosas. Los ojos oscuros, de mirada benévola, rodeados de largas pestañas, aliviaban la palidez de su amplia frente. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en rizos abiertos en las sienes, según la moda de aquel entonces, en que no se estilaban ni bandas lisas ni tirabuzones largos. Su vestido, también a la moda de la época, era de paño morado, adornado con una especie de remate español de terciopelo negro. En su cintura brillaba un reloj de oro. Los relojes eran menos corrientes entonces que ahora. Para completar el cuadro, que el lector añada facciones refinadas, un cutis pálido y transparente y un porte elegante, y así se hará la idea más fiel del aspecto de la señorita Temple que las palabras puedan dar. Después supe que su nombre de pila era María, pues lo vi escrito en un devocionario que me dejaron para ir a la iglesia. La directora de Lowood, pues este era el cargo de esta señora, se sentó ante dos globos terráqueos que estaban colocados en una de las mesas. Congregó a la primera clase a su alrededor y comenzó a impartir una lección de geografía. Las clases inferiores también fueron convocadas por sus profesoras, y durante 1 hora se sucedieron las lecciones de historia y gramática, seguidas por otras de caligrafía y aritmética, y lecciones de música impartidas por la señorita Temple a algunas de las muchachas mayores. La duración de las lecciones era regida por el reloj, que por fin dio las 12. Se levantó la directora y dijo: «Tengo unas palabras que dirigir a las alumnas». Se había producido cierto alboroto al cesar las lecciones, pero se apagó con el sonido de su voz. Prosiguió: «Esta mañana se les ha servido un desayuno que no han podido comer, y deben de tener hambre, por lo que he mandado preparar un almuerzo de pan con queso para todas». Las profesoras la miraron con algo de sorpresa. «Yo asumo la responsabilidad», añadió a modo de explicación para estas, e inmediatamente abandonó la habitación. Poco después se repartió el almuerzo para deleite de todas las alumnas, y se nos ordenó: «al jardín». Cada una se puso un sombrero de tosca paja con cintas de percal de colores y una capa de paño gris. Yo me equipé del mismo modo y me dirigí afuera con todas las demás. El jardín era amplio, rodeado de un muro tan alto que ocultaba cualquier vista del exterior. A un lado había un pórtico cubierto, y muchos senderos anchos bordeaban los muchos parterres del centro, cada uno de los cuales era asignado a una alumna para que lo cultivara. Sin duda, estaría muy bonito en la época de las flores, pero en esas fechas de finales de enero, todo era desolación y podredumbre invernal. Me estremecí al mirar a mi alrededor. El día era poco propicio para el ejercicio a la intemperie. No llovía, pero todo estaba ensombrecido por una niebla amarillenta, y el suelo todavía rezumbaba humedad por las lluvias del día anterior. Las muchachas más fuertes correteaban y jugaban, pero otras, pálidas y delgadas, buscaron refugio y calor en el pórtico,
y mientras la espesa niebla la escalaba hasta los huesos y las hacía tiritar, oía a varias toser repetidamente. Hasta el momento no me habían dirigido la palabra ni parecían verme. Estaba sola, pero estaba acostumbrada a la sensación de aislamiento y no me abrumé. Me apoyé en una de las columnas del pórtico, me envolví en mi capa e intentando olvidarme del frío que me atormentaba por fuera y el hambre que me roía por dentro, me dediqué a la tarea de observar y pensar. No merecen mención mis reflexiones, por indefinidas y rudimentarias, apenas sabía dónde estaba. Gateshead y mi vida pasada parecían perdidos en lontananza. El presente era vago y extraño, y no me podía imaginar el futuro. Miré el jardín, que parecía de convento, y luego la casa, un edificio grande, la mitad vieja y gris, y la otra mitad nueva. La parte nueva, que contenía el aula y el dormitorio, tenía ventanas con celosías y parteluces, que le daban aspecto de iglesia. Encima de la puerta vi una lápida con la leyenda: Institución Lockwood. Esta parte fue reconstruida en el año por Naomi Brocklehurst, de Brocklehurst Hall, de este condado. Brille de tal modo su luz delante de los hombres que vean sus obras buenas y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos. Mateo 5:16. Leí estas palabras una y otra vez, porque creía que contenían un significado que era incapaz de comprender. Todavía me estaba preguntando qué querría decir institución, e intentando descubrir la conexión entre las primeras palabras y el versículo de las Sagradas Escrituras, cuando el sonido de una tos a mis espaldas me hizo volver la cabeza. Vi a una chica sentada en un banco de piedra. Estaba inclinada sobre un libro, cuya lectura parecía absorber su atención. Pude ver el título del libro, Racelas, que se me antojó extraño y por eso mismo atractivo. Al volver la hoja levantó la vista y aproveché para decirle: ¿Es interesante el libro? Ya me había decidido a pedírselo prestado algún día. A mí me gusta, respondió, después de una breve pausa durante la cual me examinó. ¿De qué se trata? Continué. No sé de dónde saqué la valentía para iniciar una conversación con una extraña, pues este paso era contrario a mi naturaleza y mis costumbres. Creo que su actividad tocó una fibra de simpatía en mí, ya que también disfrutaba de la lectura, aunque de un tipo más frívolo e infantil, pues no era capaz de digerir ni comprender las lecturas serias y trascendentales. «Puedes mirarlo», contestó la muchacha ofreciéndome el libro. Así lo hice, y tras examinarlo brevemente, me convencí de que el texto era menos atrayente que el título. Para mi gusto frívolo, Racelas parecía algo aburrido, ya que no vi nada relacionado con hadas ni genios, y la letra tan apretada no mostraba la variedad a la que estaba acostumbrada. Se lo devolví, lo cogió en silencio, y sin decir palabra, estaba a punto de retomar su lectura, cuando me atreví a interrumpirla de nuevo. ¿Puedes decirme lo que significa la leyenda de la lápida de la puerta? ¿Qué es la institución Lockwood? Esta casa donde vas a vivir. ¿Y por qué la llaman institución? ¿Es que no es igual a las demás escuelas? Es una escuela en parte benéfica. Tú y yo y todas nosotras dependemos de la caridad. Supongo que eres huérfana. ¿No has perdido a tu madre o a tu padre? Murieron ambos antes de lo que pueda recordar. Bueno, pues todas las muchachas han perdido a uno de sus padres o a los dos, y esta es una institución para educar a las huérfanas. ¿Es que no pagamos? ¿Nos mantienen gratis? Pagamos, o pagan nuestros familiares 15 libras al año. Entonces, ¿por qué lo llaman benéfico? Porque 15 libras no son suficientes para la manutención y la enseñanza, y el resto lo cubren las donaciones. ¿Quién hace las donaciones? Diversas damas y caballeros caritativos de esta zona y de Londres. ¿Quién fue Naomi Brocklehurst? La señora que edificó la parte nueva de la casa, tal como pone la lápida, cuyo hijo la supervisa y administra ahora. ¿Por qué? Porque él es el tesorero y administrador del establecimiento. Entonces la casa no es de la señora del reloj, que ordenó que comiéramos pan y queso. ¿De la señorita Temple? No,
Ojalá fuera así. Ella tiene que justificarse ante el señor Brocklehurst por todo lo que hace. ¿Él vive aquí? No, vive en una casa grande a 2 millas de aquí. ¿Es un buen hombre? Es clérigo y se dice que hace muchas buenas obras. ¿Y has dicho que la señora alta se llama señorita Temple? Sí. ¿Cómo se llaman las otras profesoras? La de la cara colorada se llama señorita Smith y supervisa el trabajo y corta los vestidos y pellizas, pues hacemos nuestra propia ropa. La pequeñita de pelo negro es la señorita Statchard, quien enseña historia y gramática y repasa la lección de la segunda clase. Y la del chal, que lleva un pañuelo atado con una cinta amarilla, es Madame Pierrot, de Lille, Francia, y enseña francés. ¿Te gustan las profesoras? Sí, bastante. ¿Te gusta la pequeñita morena y la madame? No sé pronunciar su nombre como tú. La señorita Scatcherd es impaciente y debes tener cuidado de no ofenderla. Y Madame Pierrot no es mala persona. Pero la señorita Temple es la mejor, ¿verdad? La señorita Temple es muy buena e inteligente. Está muy por encima de las demás porque sabe mucho más que ellas. ¿Tú llevas mucho tiempo aquí? 2 años. ¿Eres huérfana? Mi madre se murió. ¿Eres feliz aquí? Haces demasiadas preguntas. Ya te he contestado bastantes y ahora quiero leer. Pero en ese momento sonó la campana anunciando la comida y entramos todas. El olor que llenaba el refectorio no era mucho más apetecible que el que nos había deleitado por la mañana. Sirvieron la comida en 2 fuentes enormes de hojalata, que despedían un vaho con fuerte olor a cebo rancio. Descubrí que el rancho consistía en un guiso de patatas mezcladas con extrañas tiras de carne rancia. Distribuyeron un plato bastante abundante de este mejunje a cada alumna. Comí lo que pude y me pregunté si comeríamos igual todos los días. Inmediatamente después de comer nos trasladamos al aula, donde se reanudaron las lecciones que siguieron hasta las 5. El único suceso interesante de la tarde fue que vi cómo la chica con la que había hablado en el pórtico fue expulsada de la clase de historia por la señorita Scatcherd, quien la mandó ponerse en el centro de la gran aula. El castigo me pareció extremadamente degradante, en especial para una chica tan mayor, pues debía de tener 13 años o más. Esperaba que mostrara señales de aflicción y vergüenza, pero me sorprendió que no llorase ni se ruborizase. Se quedó de pie, seria y tranquila, blanco de todos los ojos. ¿Cómo puede soportarlo con tanta serenidad?, me pregunté. Yo en su lugar quisiera que me tragase la tierra, pero ella parece pensar en cosas más allá del castigo y de su situación, en algo lejano que no se ve. He oído hablar de soñar despierto. ¿Será eso lo que le sucede? Sus ojos miran el suelo, pero estoy segura de que no lo ve. Parece mirar hacia adentro, en su corazón. Creo que mira sus recuerdos, no lo que tiene delante. Me pregunto qué clase de chica es, si es buena o mala. Poco después de las 5 tomamos otra colación, que consistió en una pequeña taza de café y media rebanada de pan moreno. Devoré el pan y tragué el café con fruición, pero habría comido otro tanto, ya que tenía hambre aún. Luego hubo media hora de receso y después estudio, seguido del vaso de agua y el trozo de torta de avena, las oraciones y la cama. Así transcurrió mi primer día en Lockwood.